Suscríbete a la Panterita. En ciertas entidades que tenían que ver un poco con el registro migratorio de la DINAC, etcétera, etcétera, a ver un poco verdaderamente a quiénes se movió y qué están investigando allí dentro. Y sumo a eso estos procedimientos que ahora se están haciendo por el tema de los cigarrillos de contrabando y compañía. De repente es como que se despertaron con los procedimientos y es vamos que vamos que vamos que vamos. ¿Cuánto hay de responsabilidad que quizá la tenían anteriormente y no la desarrollaron en la línea que ahora empiezan a apretar en momento de campaña electoral? Como siempre. Guarda con eso. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene Arturo Máximo Rubín. Muy contento como siempre con Fútbol a lo Grande. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellope Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea Americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Somos noticias, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. Ángel González, ¿convocado a la selección alguna vez? Sí, estuvo como tercer arquero en el último combo, si mal no recuerdo, Sí, Ecuador y último. Perú. Ecuador y Perú, el último combo o el penúltimo, pero ya había estado. ¿Cómo va a tener duda vos? ¿Cuándo? Y Ecuador estoy... estuvo en un Perú? combo... Inicialmente estuvo convocado. Sí, dos llamados. vino. ¿En qué año? ¿Quién le convocó? Ya fue Guillermo. Guillermo, con Guillermo Barros Geloto fue. ¿Y cuándo fue convocado, Ángel González? Vamos a ¿Queremos buscar hablar con él? exactamente el... Enero fue el partido ante Uruguay. Uruguay y Brasil estuvo como tercer arquero. ¿Y el primero quién fue? Y aquella vez jugó Anthony y estaba Aguilar, me parece. Porque va a haber un cambio generacional en la portería. El arquero de Guaraní es muy bueno, Pérez. Aldo Pérez. Es muy bueno, Es muy bueno. Y vamos a comenzar a verlo, ¿no? Porque Anthony Silva está cerrando su ciclo. Cleo, me parece. Sí. ¿Qué edad tiene? Anthony 37. Solo que para el arco... Todavía a vos sí que partir no. de, sí, 30 para arriba donde encuentra, me parece, la edad. No, yo digo Ideal. la proyección que tiene Ángel, que ahora viene para Libertad. Sí. Que era de Libertad luego. Sí. ¿Y dónde estuvo Ángel? En Porto. marzo también estuvo, en las dos convocatorias en realidad, enero y marzo. dos, Aquí sí, veo, dos en llamados. marzo para Ecuador, Perú, Anthony Silva, Roberto Fernández y Ángel González fueron los arqueros. Y en el primer combo, Silva, Aguilar y González. Enero y marzo. Los dos últimos combos eliminatorios. Uruguay, Brasil, ¿y en marzo con quién? Ecuador, Perú. Siempre tercer arquero. Siempre tercer arquero, exactamente. ¿Y el segundo de Uruguay, Brasil, quién fue? Aguilar, ¿Y el segundo de Ecuador, Perú? Gatito. El que desapareció fue Gatito. Sí. Hablando Por de la los arqueros, lesión. ¿verdad? Por la Sí, lesión. y en este combo había aclarado Guillermo que los tiempos no daban para que él pueda estar a disposición en Asia por el tema de La burbuja. la burbuja sanitaria. O sea, estaban los planes, pero ya no tenía sentido llevarlo porque solo iba a estar a disposición ante Corea y ante Corea la idea era que juegue Anthony. Claro. Sí. Para Asia, ¿vio?
Sí. ¿Quién fue el tercer arquero en Asia? Estuvo Juan Espínola. Y el segundo fue Santiago Rojas, que jugó ante Japón. ¿Y qué nosotros nos acordamos del arquero González? González jugó 2 partidos en la primera de Libertad, en el año 2021, durante el torneo Apertura. Fue aquella época en donde se dieron casos masivos de COVID y Martín Silva y Carlos Servín estuvieron contagiados, y por eso apareció Ángel González, debutó ante Guaireña. Derrota 1-0 en el Defensores del Chaco. Fue su primer partido. Y el segundo que jugó... Teníamos que hablar con él, sí. Y el segundo que jugó tuvo que ser el posterior, que fue ante River. Los 2 partidos, entre febrero y marzo del 2021. Quiere decir que Ángel González tiene 2 partidos en primera. Así es. ¿Y qué va a pasar con Ignacio Don? Y hasta fin de año. ¿Tiene contrato hasta fin de año? Hasta fin de año. Sí, tiene hasta fin Pero de que año. sí que los reincorpora para tenerlo ya Libertad Ángel González. Y sí, pensando quizás en el año que viene ya, en ser... No, por eso estoy hablando. Pero ahora ya puede ser arquero de Libertad. Claro. Sí. ¿Y él puede estar en los partidos de la Copa? Sí, lo puede incluir Libertad en la lista. ¿Cuándo? Hasta 5 cambios puede hacer para octavos de final. Aquí estoy viendo su equipo. Fue subcampeón del Junior U19 de Portugal durante este año. Incluso veo que le tocó jugar, la Champions Juvenil, veo si fue titular o suplente, en la banca en realidad. Era el arquero suplente del Porto Sub-19 que jugó la Youth League. Aunque nosotros no tenemos nosotros registrados. Selecciones juveniles estuvo... Selección juvenil... En enero hablamos con él. ¿Quién iba a ser con lo perdón, disculpame, ¿quién dijo que iba a ser Olimpia iba a ser convocatoria de acreedores? ¿Alguien dijo? Llamarle. ¿Quién de mentir? Julio Jimeno, Manuel Ferreira. ¿Quién dijo? Aquí no sé. ¿Quién aquí no? Aquí nadie dijo nada de eso. No, pero por eso pregunto al aire. Ni en redes vi nada, por eso no sé. No, me llama la atención, perdón. Ese es González, ¿verdad? Sí. Arquero de la selección Sub-17 ¿Y Gerardo en Brasil. cuándo estuvo? Y Gerardo el año pasado, durante el 2021. Este año no estuvo. No, me parece que con Barros Esqueloto todavía no fue convocado Gerardo, era más con Berizzo. ¿Y este subcampeón en Portugal con qué equipo? De la Sub-19, del torneo Porto. Y aquí veo que fue el arquero de Paraguay Sub-17 en el Mundial de la categoría en Brasil en el año 2019. Aquí el equipo era dirigido por Gustavo Morínigo. Se eliminó en cuartos de final ante Holanda. Sí, Gustavo Morínigo el técnico. Y de aquel Él tiene una selección en Sub-17 en el 2019. Sí, Mundial Sub-17. Sí. ¿En dónde se jugó? En Brasil. Me quedó un archivo que habló con nosotros Nelson Zacarías de la Formativa de Libertad en enero y nos contó que Carlos Humberto Paredes fue el que hizo las gestiones para que vaya al Porto Ángel González. En enero habló con nosotros el arquero y habló el propio Nelson Zacarías. El arquero. ¿Y qué fue campeón en los Sub-19, Sub-17? Brasil a México le ganó la final. Bueno, ese es el Ángel González que queremos conocer nosotros. 1,87 m de estatura. Tiene antecedentes y se fue. Eso es lo que es raro. Y Libertad trae contra arquero de afuera. Entendería que es para ganar minutos, para ganar experiencia de ese lado. Porque hoy Silva, el dueño del arco de Libertad, la situación propia casi tienen pocos minutos. Ahí está Ángel González. Estuvo en un partido. En un partido estuvo... Sí, Don jugó hace poco. Sí. Porque Silva tenía un cansancio muscular. En un partido. Fue ante Nacional, si no me equivoco. No, Nacional. Sí, ante Nacional. Victoria 1-0 de Libertad. Sí. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros sobre Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Desde ENSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB BNF, siempre cerca tuyo.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. ¿Y quién lo que dijo? Esto no sé quién de mentir, dice, y no quiere de mentir. Olimpia. Porque acreedores, ¿qué significa eso? No. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Julio. Julio, asesor jurídico de Olimpia. Quieren desmentir que Olimpia convocó a acreedores, ¿vio? No, esto no hace falta ni desmentir. Eso es una falsedad, es falsedad absoluta. No, pero por eso te pregunto, si fuera nuestra parte, nosotros no. ¿Cómo? No sé si es mencionar medio o no medio. ¿Cómo surge esto para que ustedes quieran desmentir? Aparentemente el día de hoy, conforme me comunicaron los directivos del club, en un programa radial de la mañana, entiendo que el periodista Enrique Vargas Peña mencionó, o de refilón tocó, de que en la sesión de directivas se había comentado de la posibilidad que Olimpia inicie un juicio de falencia o de convocatoria de acreedores. Tal situación es una cuestión de que no fue tratada en directiva, y en el punto de porque nosotros estamos trabajando en lo que es la estrategia o las posibilidades para juntar fondos para las deudas FIFA que tenemos. Se había mencionado que un club de España había presentado un juicio de convocatoria y luego había negociado, ¿verdad? En ese punto, en ese momento fue la única vez que se mencionó la palabra convocatoria de acreedores, y esa cuestión fue totalmente descartada, ¿verdad? Olimpia no está en condiciones de hacerlo por el momento, ni está en la idea de esta directiva siquiera considerar esa opción. Entonces era un poco dejar en claro eso, porque es una cuestión de que no sé qué intención tiene, porque el efecto que genera es lógicamente un efecto de pánico y un efecto negativo, ¿verdad? Claro, nos gustaría que hables con el colega para ir directamente a quien habría hecho el comentario, ¿no? Yo realmente no sé los términos exactos que mencionó, ni estoy adjudicándole a él algún tipo de mala intención. Simplemente nuestra intención era sacar a la luz de que esa no es una opción que fue tratada dentro de la directiva del Club Olimpia, y punto. Bueno, nada más. Corta y al pie. Está bien, Julio, vamos a ir a otro porque ya está el tema. Nos gustaría que hables con el colega de España Pérez referente a eso, si surge ahí el tema de la información. ¿Cómo esperan para mañana ustedes la situación de Mateo Gamarra, donde no quiere Independiente un pago, quiere 3 juntos? Nosotros ya le pagamos a ellos uno de los 3, y los 2 pendientes estamos gestionando esos fondos como para poder honrar esa obligación. ¿Y cómo? ¿Y si no cumplen, y si no tienen para mañana esos 30.000 que faltan? Y vamos a seguir buscándolo hasta que tengamos. Ellos van a presentar probablemente van a reclamar su derecho ante el estatuto del jugador. Nosotros vamos a depositar eso. Si ellos no aceptan, vamos a consignar la plata, y bueno, eso va a tomar un curso legal, y eso a la larga ellos van a ir recibiendo esos fondos, y si bien va a ser un ping-pong conceptual, nosotros vamos a intentar por todos los medios honrar dentro del tiempo esa obligación, y en caso que nos retrasemos, pues bien, a ellos les asiste su derecho de recurrir ante los estamentos que crean convenientes, y nosotros interín eso estaremos abocados a juntar ese dinero para seguir pagándoles hasta que se honre la totalidad de la obligación. Escucha lo de Gamarra. No, 3 cuotas realmente, Arturo, 3 cuotas, y Olimpia nos depositó el viernes pasado, última hora, nos depositó una cuota, pero nosotros lo que queremos es que se ponga al día, ¿verdad? Tenemos compromisos asumidos, y entonces para que ande esta bicicleta todos tenemos que estar al día, ¿verdad? Y en eso estamos dialogando, nos prometieron que entre hoy y mañana, y vamos a ver qué pasa. En eso estamos, Arturo.
Bueno, ¿y qué? ¿Ustedes ese dinero devolvieron o cómo fue? No, todavía no estamos devolviendo, pero estamos hasta mañana, vamos a ver, y si no, tenemos que devolver únicamente, ¿verdad? Vamos a tener únicamente que devolver, dice Julio. Y vamos a ver, no, dudo mucho que lo hagan, pero porque es una cuestión de que ellos también necesitan ese dinero. Pero yo creo que se le está dando una tragicomedia en este caso, porque nosotros tenemos la intención de pagar los fondos, estamos en camino de conseguir los fondos, y el tiempo es la cuestión a debatir. Y eventualmente, si nosotros conseguimos los fondos, ellos no se van a poder negar a recibir. Entonces, si ellos quieren 3 cuotas, perfecto, que nos devuelvan eso, y bueno, ahí nosotros analizaremos sobre la mesa en directiva qué camino tomamos, pero también entendemos de que ellos van a tomar esos pagos, no creo que no lo hagan. Y nosotros también acogemos su inquietud, sabemos la situación del club, y créannos de que estamos haciendo el mejor esfuerzo para cumplir con ellos. Pero también nuestra situación es un poco difícil, ¿verdad? No tienen ese dinero, Julio. Yo no diría eso. Estamos en gestión. Todavía no tenemos en cuenta, pero estamos en gestión. No, porque dice hasta mañana, y vos decís, me extraña, tendría que aceptar, tiene su compromiso independiente, pero... No, yo creo que es una cuestión de semántica, ¿verdad? Al final es honrar con la obligación y que termine la novela, ¿verdad? No es si tengo o no tengo, si puedo tener o no puedo tener. Eso ya es una cuestión de historia, ¿verdad? Pero a vos te pone nervioso. No, jamás. Y vos decís cuestión semántica, show, teleshow, ¿no? ¿Es un teleshow? No, pero lo que pasa es que estamos en esta situación, se pagó, ellos necesitan el dinero, ellos saben que nosotros estamos gestionando el pago de las siguientes 2 cuotas, de que estamos abocados a conseguir esos fondos, le dijimos que nosotros estamos próximos a hacerlo, y ahí viene, ustedes van a devolver, no van a devolver, o sea, realmente eso se va a honrar. Nosotros pedimos un poco de paciencia nada más. Si vos decís que somos un instrumento para que se hagan sentir, te digo, tenés razón, nos hacen saber, tenés razón, que no están conformes con un pago. Si somos un instrumento, bien, es decir, periodísticamente, como vos decís, usando la palabra semántica, si querés usar tu expresión, vamos a decir que sí, porque nos hacen saber, por eso vino la pregunta, Julio. No, yo entiendo de que hay una incomodidad y una inquietud real del club, que es la que ustedes nos hacen saber a nosotros, pero también nosotros conversamos y le explicamos eso al club, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos todo lo que está sobre la mesa, pero también pedimos un poco de colaboración del club, y que nos den un par de días más para que nosotros podamos honrar la totalidad de la obligación, nada más que eso. Y cuando me refiero a semántico, me refiero a que dicen de que van a retirar, no van a retirar, de que no se pagó, no se cumplió. Julio, en realidad... Julio, no es que dicen, dijo el señor Gamarra, vicepresidente, no es dicen. Sí, totalmente. Si nosotros acá en la mesa decimos, dice Independiente o dicen, es divagar un poco. Lo ocurre es que el que dice es dirigente de Independiente, no es que nosotros decimos. Es correcto. Pero también nosotros le explicamos eso, y él está en perfecto conocimiento de la situación. Bueno, es el caso de... ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Dijo Cardona, vamos a golpear puerta a puerta a los olimpistas que nos ayuden económicamente. ¿Qué opinión se te merece? Perdón, no te escuché cortado ahí. ¿Qué dice Julio Jiménez? Cardona nos dijo que van a golpear puerta a puerta pidiendo ayuda a los olimpistas en esta situación de crisis. Y se va a hacer todo lo que esté al alcance del club, absolutamente todo. ¿Qué me parece? Me parece más que necesario, porque realmente tenemos obligaciones que honrar y tenemos que defender el nombre de la institución. Hoy nos toca dar la cara a nosotros y bueno, habrá que echar mano a todos los medios que estén a nuestro alcance para poder llegar al objetivo. Bueno, y es el caso de Gamarra, y contigo hay que hablar de la parte económica, estructural, institucional de Olimpia. ¿Qué es lo que viene ahora último? ¿Tener última demanda o ya agotaron? ¿Ya se terminó ya demanda, embargo? ¿Ya terminó todo? ¿Ya se conoce lo que se conoce? Porque la FIFA dio a conocer el tema de las deudas del Olimpia.
Como habíamos hablado en su oportunidad, yo te había listado las 12 demandas que nosotros teníamos en FIFA. Sí. No sé si te acordás. Bueno, sí. Lo que pasó ahora fue de que se publicaron las resoluciones de hace 4 meses atrás de la información que nosotros ya te habíamos dado en su momento. No sé si te acordás. Me acuerdo, bueno, en el podio. Entonces, había podio. Claro, lo único que se hizo fue, se reflotó eso y se generó como que volvió a caer una notificación. Y en realidad no fue así. Lo que se hizo fue, se hizo pública la resolución en el portal de FIFA. Nada más que eso. No hay absolutamente nada nuevo. ¿Y cómo hacen con todo esto ahora? ¿Qué paso van a dar para poder cubrir? Y como te dijo el presidente, y me mencionaste minutos atrás, vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias para poder darle una mano al fútbol. Cuando vos, Julio, te reuní con Miguel Carona, le decís, mira, ¿por qué no transferimos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿No pasa por tu mente, jugadores? Y esa es una decisión que está en manos exclusivamente de la comisión directiva y no en soldados como quien te está hablando ahora. Pero necesitan el dinerillo. Necesitamos, pero es una cuestión de directiva y no de soldados como el que suscribe. Bueno, Julio Jiménez, cuando viene caso Zárate, 50% rescisión de contrato y se lo llevan. ¿Qué pasa ahí? Bueno, habrá que ver ahí, primero si viene, y si viene, bueno, analizar si tenemos algún tipo de salida a ese contrato puntual, que yo no me detuve a leer todavía. En un momento dijiste, ¿para qué agarré este problemón? No, realmente si se puede colaborar siempre estamos, nuestro fanatismo por la camiseta es lo suficientemente grande como para apechugar todo el trabajo con total amor a la institución. ¿Y cómo se vive con esta perspectiva tan fuertes de deudas, de demanda, embargo? ¿Cómo se puede convivir cuando las recaudaciones no son buenas? Está en el partido ahora contra Goianiense intentando que se llene el estadio, procurando, viendo. Terrible momento para Olimpia, ¿verdad? En realidad Olimpia mayormente nunca tuvo problemas de recaudación. O sea, Olimpia siempre recaudó y el público de Olimpia siempre se portó con el club. Ahora, ¿cómo se vive el resto de la situación? A lo mejor con un poco, a veces mejor, a veces peor, pero con una conciencia de lucha permanente y con la mejor de las energías positivas y esperanza en que se llegue al buen objetivo. Sin ser fatalista, ¿qué pasa si no avanza contra Goianiense? Y nos vamos a concentrarnos en el clausura y en el pago de nuestra deuda de activo para el mes de diciembre. Y ahí ya se le termina. Es difícil, Julio, es difícil, porque Olimpia pendiente de las recaudaciones, que recauda bien, y así, esa es la verdad de Olimpia hoy. Pero es imposible. Yo no digo que sea imposible, yo digo que la realidad dice que una cara a la otra en situaciones críticas, nada más. No, claro, pero al no ser imposible, yo te digo que amerita el trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. Julio, nadie te saca valor a lo que haces. Te estoy diciendo que vivir pendiente de un partido, un avance, lo que significa, no es para Olimpia un partido más, nomás cuando estamos hablando de recaudación y avance internacionalmente. Y para Olimpia todos los partidos no son un partido más. Ahora, si este tiene mayor relevancia, quizás sí, porque nosotros también estamos conscientes de que no solamente de lo económico, sino también de lo deportivo, porque mucho de lo económico está atado al éxito deportivo. Entonces, no hay que descuidar una cosa ni la otra, y para eso se está trabajando, cada quien en el área que le corresponde. Y otra cosa, Julio, con relación a lo que había dicho Miguel Cardona de los palcos, 200 palcos, de esto, aquello, en la protección de un nuevo estadio, vos como delegado tenés que ir planteando que una vez que esto esté autorizado por la municipalidad y dura 1 año y medio, 2 años, ¿dónde Olimpia va a jugar? Como delegado de Olimpia. Y esa es una cuestión que vamos a tener que discutir, costo y toda esa cuestión. Va a ser una cuestión que cuando se inicie ese proceso, o sea, meses antes de que se inicie ese proceso, vamos a tener que tener una serie de alternativas sobre la mesa para poder tomar la decisión más acertada. Eso significa arrendar y significa pago, gasto, arrendar estadios. Correcto. También significa una erogación para el club. Sí, sin duda. Salvo que encontremos un buen samaritano que nos done algún tipo de institución. ¿Y quién es? No, me estoy diciendo en forma
en forma de que no es imposible, casi imposible igual. Bueno, pero podrían ir al interior, recorrer que Olimpia se va al interior, jugando local, para su hinchada al interior. ¿Argumento ahora? Y se va a tener que ver cada caso, Arturo. Pero yo creo que nosotros vamos a tener que anclar algún tipo de sede para hacer locales y no estar siendo nómadas a nivel localidad. Pero esa es una cuestión subjetiva y personal mía que vamos a tener que debatir y lo decidirán las personas de la comisión directiva en mayoría de votos. Bueno, Julio Jiménez, el tema de los 5 cambios, ¿cómo es? ¿Qué sabes vos? Y tenemos hoy reunión en la divisional, tenemos 3 clubes que están en contra y el resto a favor. En un momento se había conversado de si se modificaría el número de jugadores en lista, eso afecta a los clubes de menor presupuesto, entonces yo creo que la cantidad de jugadores en lista quedaría en forma inalterable. Bueno, el comité ejecutivo, creo que por sugerencia o recomendación de FIFA, va a tener que tomar la decisión y bueno, queda en manos de ese estamento la aprobación o no de los 5 cambios. ¿Vos consideraste si hace falta unanimidad para que se apruebe? Nosotros entendemos que no, entendemos que cada torneo es separado. De hecho, si un jugador tiene acumulación de tarjetas o tiene una roja, no termina de cumplir en el otro torneo, y ahí entendemos de que no hace falta unanimidad. Al margen de eso, para sacar esa discusión de unanimidad versus no unanimidad, si hay una recomendación de FIFA y esa recomendación de FIFA es mandatoria, las cuestiones de cumplimiento de FIFA son realmente exigibles a la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien deberá tomar la decisión a través del Consejo Ejecutivo. ¿Cuándo se resuelve esto? Hoy tenemos reunión divisional, no sé si se va a tratar, pero yo entiendo que eso ya está en manos del Comité Ejecutivo con la agenda particular de ellos. Bueno, Julio, ¿algo más que quisiera agregar a esta charla en la divisional Olimpia? Voy a plantear algo y tenemos a nuestro compañero Diego Villalba ahí. ¿Vos ya estás ahí o te vas ahí? Estoy en camino. En camino. Chao, Julio, gracias. Gran abrazo, Arturo. Igualmente, Julio Jiménez, asesor jurídico Olimpia y delegado. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Lucibellala Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Y en la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro. Con 120.000 guaraníes, inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Vos, los compañeros Denis, Jorge, Víctor, Víctor, no sé si ya está Pancho por eso. Bueno, ¿sabes? Dedicatoria para Víctor Villalba. ¿Sabes un partido de ayer cuánto duró en Argentina al VAR? ¿Cuánto duró? 6 minutos, el gol de Guanchope Ávila, que la anula y después el VAR dice sí. Ellos siguen aprendiendo lo que nosotros todavía no pudimos aprender tampoco, ¿verdad? Sí, hay un proceso y definitivamente lo están pagando en ese 6 minutos duró, 6 minutos duró con validar. ¿Te imaginas lo que es? No, genera muchísimo malestar por sobre todo No, la derrota de River ante Colón 1-0. Guanchope estaba viendo hace 3 fechas que no gana River. 6 minutos duró.
Sí. No vamos a ir con aquel Omar de mucho consuelo de tonto. Digo nomás que así el tema VAR. No es joda. En el tema de mirar. Así es. Hasta que tengan la práctica, porque acá también iniciamos con eso, si bien no tenemos tanto de esos minutos, pero hoy tenemos otro tipo de inconveniente, que a veces sí, a veces no. Como Julio Iglesias. Nos complica un poquito. Como Julio Iglesias. Sí, a veces sí, a veces no. La palabra sugerencia o recomendación terminó en la FIFA. Opa. Para este caso de las sustituciones, sí, Arturo, porque claramente ya se dijo 5 cambios. Ya está. Cuando era sugerencia, era cuando la época de la pandemia, que vos tenías la opción. Eso ya sabemos, ese sí es urgencia. Ahora vos decís que si la FIFA te dice 5 cambios, la APF debe aceptar. Ahora ya oficializó los 5 cambios, exactamente, ya no hay más nada. ¿Y para qué se vota? Espera. Falta comunicación entonces. ¿Para qué se vota? Y 3 dicen no estamos de acuerdo, entiende, asesor nacional 12 de octubre. ¿Para qué se va a consultar si es una decisión de FIFA? Explícame por qué, o explícanos a la audiencia, a nosotros, los compañeros que están entendiendo, ¿para qué votás si lo que tiene que hacer la APF es decir, señores, la FIFA dice 5 cambios y aceptar? Presumo, Arturo, definitivamente que esa situación se da por lo que ellos ya reglamentaron el campeonato. Solamente por eso, pero el reglamento te dice, a ver, normalmente los cambios se dan cada año y se dan a partir del 1 de junio, pero en este caso, para esta temporada se da el 1 de julio. Entonces, lo que quiero entender es que el Consejo de Presidentes, o no sé cómo se llama esa parte, los dirigentes o los delegados en este caso, tienen que modificar el reglamento de la competición, que ya lo hicieron a principio de año, y que sugiero a la APF que para cada año, cuando van a programar los 2 campeonatos, dejen abierto una ventana para una posibilidad de cambio de regla de juego que cada año se da a esta altura del año, y en especial cuando va a haber un mundial, casi siempre se da esa situación. Vuelvo a lo anterior. ¿Para qué entonces, quién es el que tiene que decir en la APF? Son 5 cambios. ¿Para qué se votó? La pregunta, vuelvo a insistir, ¿por qué no consultaron antes de votar? Y yo creo que es una formalidad nada más, y votan porque seguramente quieren expresar sus sentimientos, porque entonces con esta situación, con esta manera de pensar, el día de mañana va a decir, ¿sabes que no queremos más que haya tarjeta roja, por ejemplo? Y no puede ser, porque eso ya es un reglamento, ya está. Nosotros somos afiliados a la FIFA, entonces tenés que respetar. Ese otro extremo. Estamos hablando de cambios, nada más de cambios, acá estamos hablando. Se votó. Y ahora lo otro ya está, lo otro es rey vastamente conocido y nada que ver. Estamos hablando del tema de los cambios. Entonces, 5 cambios Paraguay va a ser sí o sí en su campeonato. Tiene que hacer 5 cambios sí o sí, tiene que hacer a partir de ahora en el clausura, porque uno de los requerimientos te da la opción FIFA de que si está durante tu torneo, entonces vos tenés la opción de sí o no. Pero en este caso va a iniciar en ese torneo. Pero la pregunta es, si se votó es por la opción, ¿puede quedar con 3? No, yo no creo. Y bueno, oiga eso pues. Oiga eso, se votó. Tiene que ser 5. Pero imagínate que los campeonatos de UFI ya se están haciendo con 5 cambios también. Pasa, Federico, que en el comunicado de IFAB y de FIFA dice opción de permitir a equipos hacer uso máximo de 5 sustituciones. Dice, dicha modificación se prorrogó en varias ocasiones y termina diciendo que se introduce de forma permanente esta opción, dice. O sea, al referirse a opción, me parece que cada federación puede determinar si es que quiere hacer los 5 cambios o si quiere mantenerse en 3. Por eso entiendo el lado de la votación, porque habla de opción. Ese último párrafo se introdujo, y lo anterior a ese párrafo dice con todas las pruebas que venían a hacer. O sea, se hizo todas las pruebas, como aquella prueba que hoy te señaló en el día a día, Arturo, esta mañana, Oscar, que te dijo el tema de la conmoción. Eso sí está a prueba todavía. ¿Qué quiere decir la conmoción cerebral? Si un jugador se golpea y el médico se cerciora de que tuvo un golpe en la cabeza que genera una conmoción cerebral, entonces si es que se implanta como prueba en un torneo, se hace la sustitución de ese jugador, y esa sustitución no forma parte
de los 3 o los 5 que está reglamentado. Pero esa es una opción también, Federico. Opciones, porque en Paraguay no se usa el cambio de conmoción cerebral, pero en la Premier League sí se usa. Está habilitado. Toda la temporada pasada se usó porque se tiene la opción de que pero tenés que demostrar que es así. Hasta 2 cambios. Esta opción. Este cambio se introduje, como dice ahí Víctor, si me podés para que esta opción se introduzca de forma permanente en las reglas de juego 2022-2023. Correcto, está más claro. Lo que te deja un poquitito abierto para que se entienda el espíritu de eso es que vos estás jugando en el 2022 un torneo que ya inició y que por el camino no cambie. Esa es la opción. La recomendación es que si va a iniciar tu torneo, hacelo ya, porque el reglamento ya está aprobado, eso como reglamento, ya no como opción. Bueno, la Internacional Boar ratifica la opción de hacer 5 cambios por equipo por partido y aumenta al 15 el número máximo de jugadores en la banca. Repito, es la IFAB. La Internacional Boar, que es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ratifica la opción de hacer 5 cambios. ¿Y por qué dice opción? Ratifica la opción de hacer 5 cambios. Ese es el tema. No, y otra cosa, Federico. Porque no estás obligado a hacer 5 cambios. Claro. Te da la opción de dar 5 cambios, pero no la obligación de hacer 5 cambios. Otra cosa, Federico, que Arturo te acaba de mencionar. La IFAB también habla de 15 suplentes, pero al final es una opción, porque en Paraguay, así como están las cosas, la planilla se va a mantener con 7 suplentes, no con 15. Eso no quiere decir que obligatoriamente todos los torneos tengan 15 suplentes a partir de ahora. No, la verdad que no, la verdad que sí, esa parte es una modificación que te da la opción de 15. ¿Por qué 15? Porque es una de las opciones, hasta 15 puedes tener. Acordate que el reglamento dice hasta 15, vos podés entrar con 11 jugadores y no tener ningún suplente también. Pero eso es la opción de tener. Esto queda a cargo de la organización de los torneos, dice. La decisión de contar con 15 jugadores en la banca como posibles sustitutos, de acuerdo al deseo de los organizadores de las competiciones. Aquí eso también se tiene que aprobar. Eso sí es una opción, porque no hay obligatoriedad que tenga esos 15, pero sí de la aplicación, de la opción de hasta 5 sustituciones, hay que tener en cuenta, opción de hasta 5, porque nos dice que debe hacer 5, por eso nomás es la palabra. Con la traducción abre el compás, yo creo que ahí está. A planteles de 26 jugadores en la Copa del Mundo que se jugará en Qatar. Ahora la lista va a ser de 26. Correcto. Y el espíritu de eso, poquitito, Arturo, para lo de Qatar, para el Mundial, es que cada selección lleve más figuras y estén más figuras dentro del campo de juego y que sea más atractivo al espectáculo de lo que va a ser el Mundial. Ese es el espíritu por la cual se introduce 3 jugadores más dentro del cuadro, y no sé, se quedó fuera de la lista Federico, Víctor y Jorge, quedó fuera, estaba mirando la gradería, ¿no? Entonces ahora le introduce a todas las estrellas para que estén dentro del campo. El presidente de la FIFA, Infantino, dijo el lunes pasado que la mayoría de los técnicos de las selecciones clasificadas al Mundial quieren disponer de 3 futbolistas adicionales en lugar de los tradicionales, la convocatoria 23. Los equipos pudieron citar a 26 jugadores en el campeonato europeo disputado el año pasado. Otro tanto ocurrió con la Copa América de Brasil, en la que se prometió tener un máximo de 28 futbolistas inscritos. La posibilidad de realizar 5 cambios en un partido en vez de 3 fue una medida que se aprobó como transitoria y ahora puede ser definitiva, Federico, ¿es así? Sí, y ahora ya es definitiva. Ahora sí, en el 136 asamblea se decidió que eso ya se incorpora dentro de las reglas de juego. Bueno. Chao, Federico. Chao, Arturo. Adiós, Federico Ríos. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Tupiaga sacamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Cuando dice IFA confirma norma de 5 cambios por equipo, ¿confirma IFA? Sí, que la norma es permanente. Y sí. ¿Y qué van a hacer acá? ¿Qué le va a decir a la FIFA o a APF? ¿Vamos a quedarnos con 3? ¿Y después? Si la FIFA te está, lo digo ordenando, te está diciendo. Es que no, ese es el tema que no ordena, por eso. No, pero sería lo lógico que cambien así. La pregunta es ¿para qué se votó? Pero si por ahí ellos quieren... ¿Cómo no te parece que si vos sos octubre nacional y yo te digo, ¿sabe qué? Va a haber 5 cambios. No, pero nosotros no vote. Acá está, la IFAP. Terminaba. Sí. ¿Para qué vaya a votar? Para que después te diga la FIFA 5 cambios. Y vos le decís, no, nosotros votamos, no. ¿Y después? ¿Vos entendés? Entiendo. Y si la FIFA te está diciendo hacer 5 cambios, vos le decís, nuestro fútbol quiere 3 porque no hay clubes de parientes pobres, señor FIFA, que no pueden sostener tantos cambios. ¿Y después? Nosotros queremos pagarle nomás los premios a los jugadores. Claro. Así no es. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes, con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además, puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Vamos a ver ahora el que dice Víctor el tema si va a haber 5 cambios entre 7 suplentes. Le ocurre que puede ir a 15. Es otro tema que estaban debatiendo los 15. Y yo te hago pito catalana, vos. Si vos querés tu cambio nomás 7 en banco, ese es tu problema. Yo puedo llevarlo hasta 15. Pero depende del reglamento de competición. Y va a poner, pero en el departamento de competición, hoy te firmo, va a poner abierto el tema. Queda a tu cargo lo que va a hacer. Pasa que este año mantuvo en 18, ya pudiendo hacer 23, por eso me parece que va a mantener ahí. Porque la planilla solo hasta ese número se puede completar. Pero ahora dice 15 en el banco. Pues. Sí. Y ahí ya dependerá de qué deciden, porque pueden ampliar o pueden quedarse en 18 en planilla, que va a ser lo reglamentado. Hay un sub-19 ahí. Sub-19, sí. Que puede estar un día un partido y otro día no. Un día sí, otro no. Tener que completar 800 minutos entre todos los juveniles. Y una vez que completaste, ya está. Sí, o si no hay descuento de puntos. Vamos a ver qué dice Diego. Diego no está todavía en la divisional. A ver, con Diego Villar. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021 211-099. Te esperamos en Ocibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Diego, contigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí en las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol para lo que va a ser la reunión de la divisional profesional, programando justamente 2 fechas del torneo Apertura, la jornada número 20 y así también la número 21, aclarando justamente de que la fecha 20 se va a disputar entre semanas. Y puntos importantes también que podemos tocar aquí una vez lleguen los delegados. Hasta aquí pudimos divisar la presencia de Nito Vera, el ingeniero Nito Vera de Tacuaril. Estaba también Edmundo Armele de Sol de América, la presencia de Emilio Cuevas, delegado de Nacional,
y por ahí nos quedamos, por lo menos en lo que podemos observar, ya que aquí la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene 2 entradas en cuanto a estacionamiento. Los que estacionan en la parte de enfrente son los que podemos divisar justamente nosotros, y después está el estacionamiento ya interno, en donde van ingresando directamente ya los delegados con sus vehículos particulares. Ahí, en ese caso, no podemos observar de quién se trata, porque generalmente van con las ventanillas arriba, los delegados. Pero, por lo menos lo que pudimos observar es la presencia de los mencionados anteriormente. 12:30 está marcado, mejor dicho, el inicio aquí de la reunión en la divisional profesional, repito, para programar la jornada número 20 y así también la fecha número 21 del torneo Apertura. Claro, hay que esperar la salida, Diego. Me parece que vamos a tener la chance, por lo menos de... Se cortó. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena Ciencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Mañana en Shell podés regalarle a papá un look insuperable. Por cargas superiores a 200.000 guaraníes podés elegir entre un gorro o una remera edición limitada de Shell. Apurate y anda a cargar a primera hora porque se terminan muy rápido. Mañana en todas las estaciones Shell. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976 10 Chacomar, respaldo total. Bueno, se cortó Diego. Gracias, Arturo. Sí, retornamos desde aquí, desde la APF. Decía, me parece que vamos a tener la chance de hablar con el doctor Ariel Martínez, porque generalmente suele estacionar aquí en esta parte del frente. Él todavía no ha llegado hasta aquí, hasta las oficinas de la APF, así que creo que vamos a tener esa posibilidad de charlar con el directivo y con el delegado, por supuesto, del Club Cerro Porteño. Todavía restan algunos minutos para el horario fijado, pero generalmente, esto hay que decir, no empieza de manera puntual aquí la reunión en la divisional, así que creo que vamos a tener esa posibilidad de hablar en la previa a la reunión justamente con algunos delegados en esta zona del ingreso, justamente en la Asociación Paraguaya de Fútbol, Arturo. Muy bien. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717 o seguinos en redes como @AsismedPY. Hablemos de Pluscar porque ahí encontrás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores, todo el mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o hace tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos o soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Una conferencia de prensa Fernández de Guaraní y Roberto Marcos Cáceres. Sí, Roberto Fernández y Marcos Cáceres. Con la idea de poder lograr una victoria. Sabemos que el rival, más allá que tuvo el último resultado, sin lugar a dudas es un equipo difícil y seguramente tendremos que trabajar bastante para poder conseguir la victoria que queremos. Marcos, positivo porque el equipo va evolucionando futbolísticamente también, me imagino que se valora eso. Sí, sobre todo por la regularidad que es lo que buscamos y obviamente también el rendimiento individual que sin lugar a dudas le potenciaba al equipo, y eso era muy importante para que estemos todo bien y obviamente el equipo pueda tener la regularidad que queríamos. Después de una primera rueda complicada, en esta segunda rueda están cumpliendo los objetivos, es lo que se propusieron seguramente para finalizar de la mejor manera el campeonato. No, sí, a ver, los objetivos obviamente se nos fueron alejando conforme a los resultados que tuvimos al inicio del campeonato, pero bueno, más allá de eso, en el camino tratábamos de buscar la regularidad que nos costó encontrar y bueno, en la segunda rueda por ahí
encontramos el juego, el funcionamiento que quería el profe y bueno, nos fuimos sintiendo un poquito más con confianza y eso elevó un poquito el rendimiento también de los demás. Además del rival Tacuarí, la cancha también va a ser un poco complicada, atendiendo que ese escenario de River no está en perfectas condiciones como para que uno pueda despegar un fútbol que acostumbra a Guaraní. Sí, bueno, una cancha un poco más chica de lo que venimos acostumbrados a jugar. Se vienen jugando muchos partidos ahí, pero esperemos que esté bien la cancha, que pueda circular bien la pelota y bueno, no es la primera vez que vamos a jugar en este campeonato ahí, así que esperemos que podamos hacerlo bien. El objetivo es seguir por este camino, ojalá Dios quiera podamos seguir creciendo, seguir sumando puntos. En lo personal, repuntando nuevamente en el nivel, seguramente que estabas esperando hace rato también. Sí, así mismo, gracias a Dios vengo de partidos muy buenos, también agradezco a mis compañeros y eso que dejan todo en la cancha y gracias a eso puedo mejorar mucho. Tomaste la titularidad después de estar un poquito fuera del equipo, repuntaste y esto te vale para que estés en el ojo de un gran equipo como Cruz Azul, Martín. Sí, así mismo, la verdad que gracias a los profes, la confianza de los compañeros también pude tener la fuerza necesaria para poder repuntar nuevamente. Son los últimos partidos de Roberto Fernández en Guaraní, ¿se puede hablar? ¿Qué se puede decir? Y la verdad que no sé, creo que mi representante se está ocupando de eso, yo estoy muy enfocado en lo que es Guaraní. Recién hablábamos con Marcos Cáceres justamente y consultábamos esa pareja que se volvió a unir en estos últimos partidos. ¿Qué tanto incidió en su experiencia? ¿Te sirvió de mucho, Roberto? Sí, claro, como lo fue anteriormente con Javier Báez también, que me ayudó mucho a mejorar en muchas cosas. Con Marco también nos entendemos muy bien, aprendo cada día mucho de él. ¿Sos consciente de que estás en esa danza de la transferencia? ¿Cómo maneja tu cabeza estos partidos que tenés con Guaraní y seguramente también mirar un poco de reojo esa situación? Sí, la verdad que sí. Todo jugador joven sueña con eso, ¿verdad? Ser transferido, pero ahora mismo estoy más tranquilo, como te dije recién, enfocado en lo que es Guaraní. ¿Pero qué te dicen? ¿Está muy cerca? ¿Está avanzada esta situación? ¿Faltan detalles? Y puede ser que esté un poco avanzado, ¿verdad? Pero como te dije recién, se está ocupando de mi representante de eso. La verdad que no le pregunté mucho, le dije que quiero estar primero enfocado acá y después veremos lo que pasa. ¿Y cómo te ves en el fútbol mexicano, por ejemplo? Y ¿Qué bien. pensás del fútbol mexicano? ¿Solés mirar? Sí, antes miraba mucho, ahora poco, ¿verdad? Pero igual creo que me iría bien, ¿verdad? Ahora está en el país un exjugador de aquel país, que viene a Libertad, precisamente Aguilar. ¿No es tu contacto? ¿No le escribís? ¿No le preguntás algo de la ciudad, del club? No, la verdad que no. Todavía, ahora que todavía no es nada seguro, todavía no le Pero escribí. si se da, le vas a escribir. Sí, claro. Como también puede ser que le escriba a Ángel. Hablando en conferencia, Marcos Cáceres y Roberto Fernández, cortesía Tigo. Con CNT, 3.350 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, $15.000, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones y una Mitsubishi Montero, por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Sheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, para hablar con Diego, ¿cuáles son los jugadores de Diego? Se nos pierden nosotros. Fernández no es de Diego, ¿verdad? Diego estuvo ahora en Europa. ¿Con quién era que estuvo? Sí. Ahora hace poquito Hugo Fernández, uno de esos jugadores. Estaba por el caso de Junior Alonso también. Junior Alonso. De Atlético Mineiro. Sí. ¿Y a dónde va Junior? ¿Se queda en Brasil o se va? Hasta fin de año firmó. Hasta fin de año. Sí, pero ¿qué va a pasar con Junior Alonso? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Hola Arturo, buenas tardes, un saludo a todos. ¿Estuviste por Europa? Sí, estuve. ¿Viste la final de Real? Sí, fui a la final de la Champions y también fui el partido de Brian, ahí para el ascenso a la Premier y fui también a la final de Argentina y Italia. Está bien. Brian Ojeda,
Contanos, ¿siguen en Nottingham? ¿Qué va a pasar con él? Sí, Arturo, él continúa ahí, ahora está de vacaciones y bueno, después continúa todo normal. Hablando de volante, ¿siguen en Nottingham entonces, Brian? Sí, él sigue por ahora, o sea, nosotros no tenemos todo lo que continúa ahora. Y el caso de Ramón Martínez, que ahora concluye su pequeño ciclo en Libertad, ¿qué opinas? Ramón, bueno, él tendría que volver a Atlético Mineiro, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Una vez que termine el torneo seguramente también vamos a hablar con la gente de Libertad, porque bueno, en julio terminaría su préstamo, ¿verdad? Vamos a ver si continúa o volvería a Brasil o a otro equipo, ¿verdad? Nosotros tenemos informes respetando la decisión de Libertad y en tu conocimiento que ya no será tenido en cuenta para el segundo semestre en Libertad. A mí me habían dicho otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. No, decinos lo que te dijeron. Decinos lo que te dijeron y nosotros diremos, no es así. No, y que al terminar el torneo vamos a ver qué hacer, ¿verdad? Que vamos a esperar que termine el torneo y que tiene un partido importante también de Copa, también de la definición del torneo, ¿verdad? Porque jugó poco Ramón, en Libertad. Sí, realmente no tuvo tanta continuidad. Una realidad. Así de verdad. Yo, como su representante, ¿qué pensás si juega poco? Yo creo que jugadores como él, ¿verdad? El porte grande como él necesitan continuidad, ¿verdad? Y para poder demostrar, ¿verdad? Y bueno, así que si no es ahí, hay que buscar. Yo sé que seguramente le vamos a conseguir también opciones, va a tener opciones. Juan José Jiménez, vos lo representás que debutó en Cerro, juvenil. Sí, muy contento con su debut. Bueno, un chico que le tenemos mucha fe y confiamos mucho en su capacidad. Chico que en el buen sentido de la palabra te diría que atrevidito, se mete, se va aguerrido. Sí, realmente para hacer su primer partido mostró cosas muy buenas. Bueno, pero vos lo conocés muy bien, ¿esas son sus características? Sí, son sus características. Técnicamente bueno. Muy bueno, y aparte tiene una velocidad importantísima, que en el fútbol de hoy es clave, ¿verdad? No, claro, vos lo representás y vas a decir, bueno, estas son sus bondades como representante, me parece lo más razonable que lo que su virtud, ¿verdad? Sí, así mismo, es verdad también eso. ¿Y qué se hizo de Mario Tazú? ¿Dónde va a ir? Y vamos a ver que termine el torneo. Él está teniendo la verdad, un muy buen campeonato y vamos a ver una vez que termine, vamos a analizar y vamos a hablar con la gente de Guaireña y también con Mario, ¿verdad? Como hablé con él y también hablé con el presidente de Guaireña, ahora hay que estar tranquilo, hay que terminar de la mejor manera y después ver las opciones que tengamos y ver qué es lo mejor para todos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Cecilio Domínguez? ¿Lo seguís representando? Claro, siempre. Aparte soy un jugador que trabajamos hace ya 8 o 9 años, es como un amigo de verdad, un chico excepcional, que como todo, no es buena y mala. Él entró dentro de se abrió un sumario que bueno, que ya se sabe, se hizo una investigación y salió que no se encontró nada fuera o sea, nada raro, y él nuevamente fue incorporado a su club y está ahí en el club entrenando, y ahora cuando comienza el torneo seguramente va a estar ahí para jugar en cualquier momento, ¿verdad? Hugo Fernández firmó hasta el 26 o 24. Hasta el 2026 extendió el contrato. Y bueno, y estamos hablando de un chico que lamentablemente no puede jugar ahora por el tema de su fichaje, estamos hablando de la Copa. Sí, ojalá que así como fue con Brian Ojeda, que Brian después de ir a defensa vino con otro ritmo, y después que bueno, le valió para llevar a Inglaterra, ojalá también que Huguito tenga la misma suerte, que venga ahí, que juegue aquí y después podamos pensar en otra transferencia. ¿Y qué va a pasar con Richard Ortiz en Olimpia?
Limpia en su casa, él está muy bien, se está hablando y él tiene contrato, está diciendo, o sea, hay tiempo todavía. Ahora vamos a esperar que termine también el torneo, que termine de la mejor manera y seguramente después hablaríamos, no va a haber problema. ¿El caso de Matías Segovia de Guaraní? No, el Mati está ahí, fue con la selección a jugar, ahora volvió, es un chico que también lo mismo, la que tenemos que vaya creciendo y es un jugador que creemos que puede jugar tranquilamente y puede jugar tranquilamente en cualquier lado, es un chico diferente y bueno, así que hay que esperar que vaya madurando. ¿Y Santiago Rojas, el arquero que ahora fue convocado en este partido, en esta gira? Chile está en un muy buen nivel, creemos que uno de los arqueros que tiene mucho futuro, es joven y estamos trabajando para ver si podemos conseguir algo, ¿verdad? Tuvimos una posibilidad de Argentina, pero ellos que una préstamo y Nacional, yo hablé con la gente nacional y me manifestaron que querían solamente venta. Fernando Cedré está en Brasil. Sí, está en Brasil, es un muy buen nivel en Santos, ¿verdad? Y está jugando casi todos los partidos a un muy buen nivel. Jorge Morel, ¿hasta cuándo tiene contrato con Estudiantes? Jorge Morel tiene un año más. Caso de Robert Rojas, ¿va a ser transferido? No, Robert está enfocado en su recuperación, en volver a jugar en River, la verdad que nosotros teníamos una posibilidad en su momento, un equipo italiano, y con esto de la lesión se influyó un poquitito, pero bueno, seguramente él va a volver y Dios quiera con un buen nivel o mejor, y seguramente en su momento vamos a ver otra vez qué pasa. Ahora tiene que recuperarse, lo más importante es la salud y después pensar en lo siguiente. La Roma le quiere, ¿no? No, yo no voy a hacer diciendo después, realmente no voy a entrar en esa. Pero ¿por qué yo no voy a entrar en esa? Decime, ¿por qué yo te estoy provocando para que me digan no voy a entrar en esa? Porque después a mí se me viene el problema. ¿Cómo? Que después se me viene a mí el problema y yo pues no es la Roma. Y bueno, eso no es la Roma, nomás decir Diego. No, nosotros tenemos que preguntar. Si no va a ser todo injusto. Está bien, yo te respondo y te respondí todo lo que me preguntaste, ¿verdad? La Roma no. No, la Roma. La Roma no. Iván Franco, ¿cómo lo ve ahora que volvió a recuperar terreno en Libertad? Iván, por suerte, está empezando a jugar otra vez, está empezando a ganar confianza nuevamente. Lastimosamente él tuvo una lesión, tuvo una cirugía que se volvió a operar 2 veces, los meniscos, que le dejó un tiempo también sin jugar, después tuvo también el COVID, o sea, la verdad que tuvo una seguilla pero ahora está jugando, ahora está empezando a volver a jugar. Es un jugador que queremos recuperarlo porque sabemos que tiene unas condiciones terribles. Bueno, que podía ser Lazio, si es que vamos por un club italiano de la misma ciudad, te puede aparecer Lazio en lo de Robert Rojas, dicho sea de paso. Pero vos no lo vas a decir. ¿Qué se hizo de Ron en redes? Están ahí y vamos a ver cuando termine el torneo ahí, en julio, que vamos a hablar con la gente a ver si qué hacemos, si él continúa, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo la idea de que de repente buscarle otro club para que él tenga más continuidad. Y bueno, quedamos en que una vez que termine el torneo hablaríamos con él y que es lo mejor para todos. ¿Cómo anda Sebastián Ferreira? ¿Bien? Sí, muy bien anda. Realmente muy bien, en muy buen nivel, está metiendo goles, fue nuevamente jugador del mes allá y la verdad que estaba en un muy buen nivel. Miguel Benítez de Guaraní. Se está recuperando de una lesión, se está recuperando el ligamento cruzado y ojalá que ya vuelva para la clausura. Tendría que llegar más Antonio Marín, ¿verdad? Y
sí, la verdad que sí, son cosas del fútbol, ¿verdad? Pero bueno, algunos maduran antes, otros después, y ahora cuando estaba teniendo continuidad y un buen nivel, vino la lesión, ¿verdad? Se rompió el ligamento. Sí, se está recuperando también de un ligamento cruzado. ¿Y a Sergio Barilo qué le pasa para acoplarse más, para sentirse más seguro? Y yo creo que hay continuidad, ¿verdad? Pero bueno, él tiene que trabajar para conseguir eso. ¿Juan Patiño? Están en un muy buen nivel y realmente después de la Copa vamos a ver qué hacer, ¿verdad? Porque también ya tuvimos sondeos por él. Juan Patiño, sondeos, el caso de Juan Patiño. No te voy a preguntar cómo, dónde, porque no va a decir. Pero hubo consultas en el caso de Juan Patiño. Sí. Jugador maduro. Habría que ver su futuro, si le conviene salir. Así mismo. Y ahora tiene que enfocarse, tiene un partido demasiado importante y la definición del torneo. Por eso nosotros somos demasiado respetuosos y una vez que termine vamos a hablar, que es lo que corresponde, ¿verdad? ¿Junior Alonso se queda o se va? Se va del Mineiro. No, Junior tiene a Arturo contrato hasta fin de año en Mineiro y después tiene que volver a Rusia. Él tiene que volver a Rusia por el tema de lo que pasó lamentablemente en Rusia-Ucrania fue que salió, es cierto, puede volver a Rusia. Y ellos querían, Krasnodar quería que él retorne ahora en julio, pero bueno, tiene un contrato había firmado un contrato hasta fin de año, así que Mineiro tampoco no quiere defenderse de él. Castellano dijo Olimpia no, jugó unos cuantos partidos y ahora ya no. Sí, él realmente tiene que buscar continuidad, lastimosamente, como dije, le digo a una colega, a él no le fue bien, nosotros confiamos, ¿verdad? Que así. Bueno, tiene que buscar ahora su revancha y bueno, ojalá que él demuestre que porque en su momento fue Olimpia. ¿Cuántos jugadores representas vos, Diego? Entiendo que justamente estamos 97 jugadores. Yo te había preguntado por 18. Sí. ¿Y dónde está el resto? En diferentes lugares. Juveniles tiene mucho, vos tenés muchos juveniles, ¿verdad? Sí, trabajamos mucho en juveniles. Olvidaste nomás ya Arturo nosotros, pero... No, en Guaraní, ¿cuánto tenés juveniles? Varios. Esta nueva promoción de Guaraní que nos decía Emilio Daer, 4 o 5 jugadores en primera. ¿Cuántos son tuyos juveniles? Los que están jugando ahora, Milciade, Romeo y Matías, ellos trabajan con nosotros. Y bueno, Diego, hasta aquí llegamos mucho, ¿verdad? El que nos impresionó muy bien fue Jiménez de Cerro. Sí, pero Romeo entró muy bien también. No, lo que vimos nosotros. Romeo bien, dice el niño. Perdón, niño, sí tenés razón. Que me disculpe el niño, había comentado muy bien el niño. Milciade tiene 17 años, Arturo, imagínate cómo también está muy bien también. Sí, tiene razón, porque el niño vio ese partido. Nosotros hablamos del partido de Cerro, así mismo. Y bueno, Diego, charlamos de todo, vos así hasta donde podés decir, porque vos decís una vez que se firmó el contrato. Sí, así mismo, que es lo que corresponde. No, es lo que corresponde porque alguna información podemos darnos, pero bueno, tu perfil y tu forma de ser y se respeta. Es tu rasgo. Ya me conocemos hace años, Arturo, nos conocemos de años. Nos conocemos y a mí cuando te digo, no, yo no sé, voy a ver. Un abrazo, Diego, gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo, saludos a todos ahí. Abrazo, Diego Cerrati. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Miranda Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores.
¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata? El más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Gracias, Arturo. Está el doctor Gilberto Martínez, delegado de Sector. Sí, la reunión, o sea, ya no depende de los delegados ni de los clubes, ni de los presidentes, ¿verdad? Que acatar eso, ¿no? No hay otra, simplemente no se hicieron. Por ahora nada. Para la clausura dice y bueno, todavía no se decidió tampoco. Seguramente se va a tocar en estos días. Doctor, y el aumento en la cantidad de jugadores en planilla también es algo que se trató, es decir, con el tema de los 5 cambios, más de 18 jugadores. Bueno, yo eso no te puedo decir porque en esa reunión no estuve presente. Tengo entendido que si se aumenta la cantidad de cambios, tiene que aumentar también la plantilla de suplente, ¿verdad? Sería lógico, ¿verdad? Pero yo no tengo información de eso. Doctor, con la disculpa del caso, ya mencionó este tema, pero para repetir, el tema del escenario, querían jugar en la cancha del 12 de octubre contra Cerro Porteño, finalmente queríamos, pero no fue habilitado el estadio. Creo que hoy están ahí la gente haciendo la inspección técnica nuevamente y seguramente para la próxima fecha de local vamos a estar ya habilitados. Hemos cumplido con todo, las exigencias, pero no se tomó la decisión y por lo tanto se programó ya para el partido, para jugar el partido en Sajonia. ¿Fallaron los tiempos? Es decir, ¿esa inspección se podía haber hecho quizás antes o no terminaron con los requisitos que pedían? No, nosotros cumplimos todo el tiempo, pero todas estas cuestiones tienen su tiempo, porque no depende a veces de una decisión política, sino que tienen que ir los técnicos a analizar y después los técnicos tienen que pasar un informe. Y eso lleva tiempo. Por lo tanto, el partido habría que organizar, programar y se programó así, ¿verdad? Esa es la decisión. Nosotros acatamos. Gracias por el tiempo, doctor. Ahí ya va ingresando también a la zona de la reunión porque está próximo a iniciar justamente esto. Aquí Arturo, el doctor Gilberto Martínez, uno de los únicos, el único en realidad, que se ha quedado aquí a brindar declaraciones antes de que inicie justamente esta reunión, mencionando el tema de los 5 cambios que van a acatar, por supuesto, lo que decida la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya que están en minoría allí con otros 2 clubes también en esa situación, que ya se ha tocado ese tema, y también, por supuesto, lo que había mencionado en la última respuesta, la situación del escenario que querían jugar en su cancha allí en la ciudad de Itagua ante Cerro Porteño, pero no dieron los tiempos allí con justamente la revisión de la lumínica y demás cuestiones allí que pedía la Asociación Paraguaya de Fútbol. Entonces, por supuesto, también van a acatar el tema de jugar en el Estadio Defensores del Chaco ante Cerro Porteño. Según pudimos observar, aquí me parece que el único que falta es el doctor Verón de Astrada por parte de Libertad, porque ya ha llegado el representante de Cerro Porteño. Finalmente va a ser el doctor Enrique Berni quien represente hoy a la institución azulgrana, no así el doctor Ariel Martínez. El doctor Berni ya se encuentra dentro de las instalaciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya para iniciar la reunión. También lo veíamos al doctor Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la divisional, así que me parece que esto va a arrancar en cualquier momento más aquí la reunión de la divisional. Repetimos, programación de la fecha 20 y así también de la jornada número 21 del torneo de apertura de la APF. Muy bien, Diego Villalba. ¿Buscas un utilitario resistente económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses? Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. Llega la gran liquidación del Día del Padre en Guairá Pisos. Hoy y mañana, pisos y revestimientos cerámicos, juegos de baños y griferías, duchas eléctricas, caños PVC y mucho más. Te esperamos en nuestros 4 locales de Guairá Pisos. Aprovecha y llévate todo. Liquidación Día del Padre. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial.
Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención Fernando de la Mora desde La Plata Empeños. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. La Plata es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout Narosul te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Niño, ahí tenés a Andrés Duarte que vos estabas diciendo. Sí, se va a la segunda división del fútbol chileno, está últimamente en el Macará, está para ir allí Andrés Duarte, le saludamos. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, Andrés. Estabas últimamente en el Macará, allí rescindiste contrato y ahora te llegó una oferta del fútbol chileno. Sí, tuve una mejor oferta, por eso gracias a Dios. ¿Cuál es la expectativa que te hablaron del equipo? Es cierto, segunda división, pero seguro con la intención de que te observen allí en el mercado chileno y saltar a un equipo de primera. Sí, con esa intención me voy, la verdad, para como estás diciendo, para demostrar lo que puedo dar de mí. Si es posible irme en un club de primera en Chile. Allí ya está el campeonato del Macha. ¿Qué formato de torneo es? ¿Qué pudiste averiguar de la institución, de la ciudad donde vas a estar, Andrés? Y de la verdad que solamente me estaban hablando de la ciudad. Me estaban comentando que es muy lindo, es un lugar de campo, pero todavía no me llamó el gerente ni nada todavía para explicarme un poco también. Estoy observando, no sé si sigue como entrenador Adomaitis, en su momento fue jugador de fútbol. ¿Sigue él como entrenador o quién es el actual técnico del Santa Cruz de Chile? Sí, sigue todavía. Sí, Héctor Adomaitis, delantero, creo que te cruzaste con él, Denis, jugó mucho tiempo en el fútbol mexicano. Santo Laguna, Cruz Azul. Es un jugador reconocido también allí en el fútbol chileno y está como entrenador, estoy observando, para ir conociendo más a un club que no suena mucho para nosotros, pero que de a poquito también, ahora con tu experiencia en la primera división, ve allí el fútbol chileno, el Deportes Santa Cruz. ¿Por cuánto tiempo el contrato, Andrés? Y hasta ahora voy nomás hasta noviembre nomás. Hasta noviembre, ajá. Correcto. ¿Viajas ya en estos días? ¿Estás esperando el llamado del gerente? Estoy esperando la llamada del gerente y del técnico. Pero ya está todo, que salgo el domingo de madrugada. Ah, ya, correcto. Para estar allá en Chile. Tenía ya pasaje para el domingo. Que sea con éxito allá en el fútbol el chileno. Muy amable, Andrés. Muchísimas gracias, un abrazo a todos ahí. Igualmente, Andrés Duarte, el defensor, va a la segunda del fútbol chileno. Deportes Santa Cruz, el nombre del equipo chileno. Y ahora vamos a hacer nuestra... Vamos a hacer nuestra selección hasta ahora, lo que pudimos ver hasta ahora en la reanudación del campeonato, como solemos hacer. Los 11 titulares A y B de una selección de lo que dejó la fecha. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax. Participás del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Arimark, lo que la fábrica no te dio. El arquero Juan. Estuvo muy bien después de la fecha pasada. Yo voy por Aldo Pérez. Rojas. De Guaraní. ¿Nacional? No, el equipo ideal de lo que dejó la fecha. De solamente esta fecha. O lo que va hasta ahora. Hasta ahora. O todo el campeonato, por eso. Y no sé, no hay mucho para últimamente una muy buena aparición de Pérez. Porque si es por esta fecha, yo me quedo con él, pero si es por... No, pero la fecha anterior fue Pérez también, también, totalmente de acuerdo. Pérez viene... Bien, Pérez. Sí, Pérez. Regular, en las últimas cuatro... Pérez, sí. ¿Se llama? Aldo. Y él no habla. Guaraní está en el formato de que... Formato juguero. Habla, pero sí, una vez que llegó juguero ya tiene el toque juguero. Hablan en conferencia nada más. Aldo Pérez le sacó el puesto al colombiano. Ah, sí. A Davis Vázquez. A ese le sacó el puesto.
Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve Ecopetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Juega la 17 hoy. Palmeiras Bragantino. Palmeiras Goianiense. ¿Cuándo juega Curitiba Paranaense? Digo por los rivales de Paraguay, lo que es paraguayo, digo. ¿A qué hora juegan el Palmeiras Goianiense, Francisco? A las 5. ¿Y cuándo juegan y a qué hora juega el otro? ¿Con quién juega Paranaense? No sé. Tiene mucho en común con nosotros. Pero ya lo dijo usted recién, Coritiba Paranaense dijo. ¿De Gustavo Morínigo? Sí, usted para mismo tratar dijo. de hablar con Gustavo Morínigo, si puede hablar con él, que lo que es, se hará. Mandarle primero un mensaje, Gerardo, si puede hablar con nosotros. Coritiba perdió con Bragantino. Clásico de la ciudad, Coritiba ante Atlético Paranaense, dicho sea de paso. Sí, dicho sea de paso. Y Palmeiras Goianiense juegan hoy a las 17. Sí. Ahora la pregunta es, ¿en qué puesto está Goianiense, Francisco? Antepenúltimo. No, ¿qué puesto? Y sería 17. No, 20 equipos son allí. Estaba 16 de 20. Brillante, 16. No pierdas el año y comienza a estudiar ya. En la UCSA están abiertas inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresariales, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook UCSA, el futuro está en tus manos. El descuento más esperado para papá en Deli Market está de vuelta. Te esperamos con 30% de ahorro con tus tarjetas Premium Itaú este sábado 18. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio Deli Market. Es muy difícil, ¿no, arquitecto del Agosto? ¿Ustedes cuántos partidos vieron? Es que nosotros... Arquitecto del Agosto ni un contra por naturaleza nomás. Yo vi 3 de 6. No sé si califico para el arquitecto del Agosto. Yo también. In situ 3. Y bueno, yo le digo al arquitecto del Agosto que me paso viendo partidos, no transmitiendo. Yo vi arquitecto del Agosto. Mira, dije unas palabras al arquitecto del Agosto. Mira, arquitecto. Yo tengo mis años y yo en esto debo ver los partidos. Y cuando no veo es solamente porque estoy en el noticiero. Pero veo, después me voy a casa a ver los partidos, después hago el extra, y cuando estamos en el extra no podemos ver. Claro. Y después veo el resumen final, a través de un programa que hacen ti, usted, hacen Francisco López, sí. Un resumen de jornada. Sí. Ese soy yo, arquitecto del Agosto. Por eso decidí esta profesión. Si vos no ves los partidos, no podés opinar, arquitecto del Agosto. No podés, no tenés derecho ni a opinar, o si no va a tocar oído. Entonces yo me voy de noche, sabe Pancho, y veo hasta la noche. Veo la jugada, como comentarios. Así nomás. Con Angelito Barrientos y Eva Rodríguez y Hugo así mismo. Y después vamos acá también los domingos, cuando se hace el telefútbol, el resumen. Por eso Víctor Villalba decía, esto no hace falta por ver los 90, muy difícil. Imposible. ¿Entendés, arquitecto de la Agosto? Yo tengo que ver los partidos para opinar. Y si no veo, digo, no visto parte del partido. No me da derecho, no me voy a engañar. Pero yo tengo que ver los partidos. En la probabilidad que tenga, te aseguro que veo. Ay, hijo de puta, baby, un baila ya puta. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos, huellas sobre plata, medio mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3,000 y transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Oscar Ullón, hablando de eso, Paranaense, rival de Libertad, empató ayer con Corinthians 1-1. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, compra y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra. Te sale gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. No me voy a dedicar a esto. Voy a ir a poner una despensa, un bar, una mercería. Antes usa más mercería y voy a vender productos. ¿Entendés, Paquita? ¿Ah? ¿Qué lateral derecho? ¿Nuevo no hay? En esta fecha el que se destacó Otálvaro. En esta fecha. Mirando el partido, sí.
Y lo va a convocar a la selección de este equipo. Porque puede estar internacional o solo locales. No, todo, la figura que haya desaltado. Otalor, muy bien. Pasa que quedó un poco lejana la fecha anterior, por eso pasaron 21 días. A mí me gustó. Estamos reanudando de vuelta. Pero a mí me gustó el debut de Guido Gamarra en Sol. Jugó un correcto partido, sí. Mucha personalidad. Yo he visto todo el partido, que le apodaron el comisario. Hizo buen partido el de Sol, sí. Estaba en la cancha. No, yo he visto todo el partido, se he visto todito, arquitecto de la Goto, he visto todito el partido. Pero los sordos he visto. Malísimo el partido. Entonces, descartable. Sí, por eso no. No entra, ahí no hay excepción. Ojos expresivos. Ese es Sergio Talva. Carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste, de ti me inspirará una canción linda que llegará al alma. ¡Demonios! Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hacer el fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el sábado vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Central, y bueno, me mandaste al frente al cohete. Yo no te mandé arquitecto la Agosto al cohete. Te digo, y vos me conocés, que si yo me dedico a esto, no dejás de tener razón en el tema de que podríamos cometer algún error de no ver todos. Pero así va a ser. Y después uno se instruye, ve, después ve el otro partido, se orienta, digo, sin una orientación es lo que quiere. Por ejemplo, Fernández lució bien en el Guaraní Central. Sí, muy buen Marcó partido. Por ejemplo, en Duarte de Cerro no, Patiño no de Cerro. ¿Estamos de acuerdo? Esta fecha no. Esta fecha no entra. Libertad, los centrales, ¿quiénes son? Yo estaba viendo Libertad con Guaraní. Boca Negra y Viera. Sí. ¿Entendés? Porque usted la votó. Esta fecha le fue bien a los centrales Nacional, por ejemplo, que no recibieron goles. Prieto se destacó con 2 goles, Richard Prieto, Nacional, pero ya vamos a hablar después del medio campo. Allí tengo nominado un jugador nacional que me tocó. Esto es General Caballero, yo he visto General Caballero con Guaireña, ponerlo. Ahí vimos. Voy a ver quién jugó. Y ahí jugó el de Libertad, el que lo tiene Libertad. Junior Barreto. Jugó bien, saca bien, pelea bien. Ese partido visto completito, visto ese partido. Mateo Gamarra anda viendo. Barreto con Fernández, entonces la dupla central. Jugaron Barreto y Vergara, jugaron ese partido. ¿Barreto dónde jugó? ¿Nacional con quién jugó? Nacional contra Tacuaré 3-0, no recibió goles. ¿Vos viste ese partido? Guerreño y Jonathan Benítez, sus centrales. ¿Y qué tal, veo? Y los dos se portaron muy bien. Igual ¿te gustaría elegir uno? ¿Podría ser candidato? Rolando Guerreño. ¿O vamos a dejar para otra oportunidad viendo más? Para esta fecha, Guerreño García Guerreño. Con Fernández. Y Roberto Fernández, sí. Y a la izquierda, el de Cerro no. ¿El de Olimpia quién? Alan Paredes. Para mí pasó la prueba. Alan Paredes fue elegido. Sí. En media cancha. Y está Prieto, que hizo 2 goles. Prieto, 2 goles por izquierda. Quintana, según Quintana fue. Sí. Pero Prieto por izquierda. Sí, por izquierda. 4-4-2 hacemos. A mí me gustó el partido de Fariña, por ejemplo, en Cerro. Vamos por derecha primero, volante por fuera. ¿De Libertad quién jugó? Para arquitecto la agotó. Y de Libertad, para mí, al que podríamos incluirlo a Roque. Para mí hizo un partido interesante. Porque Libertad no jugó en su mejor versión en Dos Bocas. ¿Roque con quién? Y ahí yo propongo Fariña arrancando de atrás. Para mí jugó un buen partido Fariña. Otro que hizo buen partido nacional fue Juan Franco, por derecha. Ahí puede entrar como volante. Pues de Franco, Prieto, entonces Quintana en el medio y nos falta un volante central. Y allí Quintana, Gómez fue una buena dupla, pero van a ser 2 limpias. Hay otro partido que vieron ustedes, algún volante que yo me quedo con el ingreso de Lucena, que le cambió la cara a Cerro. Es verdad, el ingreso de Lucena. Entró y cambió Cerro. Lucena Quintana. Richard Prieto por izquierda, ¿verdad? Sí. Franco por derecha. Y ahora ataque de Roque, que creo que Fariña. fue el Roque Fariña. Los destacados.
¿En qué puesto jugó Fariña? Fariña empezó de interior derecho y después cuando pasó a jugar de media punta. Ahí empezó a jugar. ¿Qué jugó Fariña? Yo quiero saber qué me decís. Como segundo punta. ¿En dónde lo que jugó? ¿En qué puesto lo que jugó? Y 20 minutos interior derecho. No, para mí cumplió. O sea, en medio de los flojos que fue Cerro. ¿Jugó Fariña? ¿En qué puesto jugó? Interior derecho hasta los 20 del primer tiempo y después media punta. Detrás de Alfredo. ¿Qué hizo arriba? A la puta una sesión con Aquino, yo le pongo, si no, titular suplente de Romeo Benítez. Entró muy bien, desequilibrante. El de Guaraní, chiquitito, rápido. Alternativa, Romeo Benítez. No va a ser lo que quiere Víctor Villalba. Tiro el nombre para que analicen, pero entró muy bien. En la fecha, si Fabián le pone, yo me callo. Romeo entró muy bien como opción. Muy bien, sí, entonces mayoría, pues. Yo le vi muy bien a Romeo Benítez en la fecha. Entró. Entre los destacados. Cambio. Es que jugó media hora nomás Romeo, por eso. Lo mismo a mí me pasa, Víctor, con Fariña. Fariña para mí me cambiaron muy rápido. Fariña estaba como para ser figura, pero muy injusto. ¿Quién es lo que dijo que estaba para ser Fariña? Yo. Para mí, si para vos Fariña estaba, porque para mí Fariña no. Por eso, pero no terminó. Independientemente al gol. Darle el premio a alguien que no termina el partido comparado con otro jugador que sí termina el partido. Pero igual que de 90 minutos, vos en 30 sí entra y da vitalidad al partido. Por eso que termina y no dice nada. Romeo, por ejemplo, entró y le dio. Se puede con ustedes, ustedes saben toda la historia. Yo pregunto en qué puesto jugó Fariña, no me saben decir. ¿Qué tal, Fabián? Arturo, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¿En qué puesto lo que jugó Fariña? Explícame, pues. Y primero lo vi medio perdido con el experimento que hizo Chiqui de entrada, jugando de interior derecho, allí no sabía si soltarse, si retroceder. Sí, pero acá Víctor Villalba le elige arriba en el ataque, como el equipo ideal. Es la fecha. Ahí a mí me queda muchas dudas. Yo no sé si fue tan importante. Marcó el gol, es cierto, terminó definiendo el partido, pero en su desempeño general no sé si para ponerlo en el equipo ideal de la fecha. A mí me deja duda para eso. No, dame otra jugada de Fariña aparte del gol. Y no tuvo una participación tan importante como todo Cerro. Yo creo que no es tampoco el único responsable. Allí me parece que claro, ni pero ni para Fariña. hacer la selección no le estamos acusando a Fariña. Es difícil la elección cuando vos jugás mal. No, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué pasa, Chiqui? ¿Verdad? Para que no haya forzado a nadie, mamá. Así mismo es, Chiqui. No, tranquilo, chiquillo. A mí me gustó mucho, como decía el niño Jorge, el ingreso de Romeo Benítez en Guaraní. Le cambió la cara en el ataque en el segundo tiempo. Y a Fariña lo vi muy perdido en los primeros minutos y después intentó un poco más, pero no, para el equipo de la fecha no, que me disculpe Víctor, pero no, en esta no. Sí, no, entiendo. Pasa que yo vi solo 3 partidos, por eso en base a eso. Sin problema. Está la televisión, vos estás en tu casa donde estés y mirá la televisión y vas a ver. No, pero el resumen no es lo mismo que no el resumen, el partido. No, claro. Yo he visto 12 de octubre, Sol, todito el partido. Yo también, 0-0, aburridísimo, malísimo. Vi Guaraní Libertad porque estábamos en el extra y vi Cerro porque estábamos en la olla y no pude ver Olimpia. Es que yo me acosté, dormí, me rasqué los huevos y no hice nada. Es que vi 3 partidos hoy porque... En esta fecha los equipos no estuvieron luego bien. En esta fecha. ¿Qué le pasa a Víctor? ¿Cuál está de acuerdo con este? Me fui a farrear y no vi. Pero bueno, ¿cuándo se...? Horario complicado. No se puede. Voy a poner un ejemplo. Yo salgo derecha, me voy de acá y veo todito el primer tiempo. Y después sabe Mario para el boletín de la noche, estoy mirando así. Ahí en el televisor, cuando no transmito. Y veo. Y estoy orgulloso de lo que hago. Me siento satisfecho. Tengo opinión, hablo con propiedad, no toco de oído. Y saben acá, me voy. Primer tiempo a las 7, se juega a las 6, ya estoy mirando. Si llego, o terminó el primer tiempo, agarro 5 del segundo tiempo. Sí. Y cuando vengo acá me pongo frente al televisor acá y veo todito el partido hasta el final. Porque te da derecho a opinar. Es cierto lo que dice Vito, es difícil ser partido completo. Pero si vos unos 70-80%, ya te da derecho. Sí, claro. Con un 70% te da. Así es. Ahí estoy así, mira, vos me mirás, así estoy. Ahí abajo. Acá viene Mario, me trae, y estoy así. Cuando hay partido y perdón que hable en primera persona, estoy así. Porque te da derecho a hablar. O si no, no liga esta profesión. En un curso cuando yo me vaya al niño le voy a decir en el círculo de periodistas. Porque tenés que ver. Claro, sí. No es cuestión de que vos quieras o no quieras.
Entonces te da derecho a opinar. ¿Queda Romeo tu jugador? Romeo, sí, para mí fue uno de los destacados del... Entonces vamos a hacer el equipo. En el arco... Arrancamos con Pérez. A la derecha Otálvaro. ¿Tiene alguna objeción Fabián? ¿O algún otro partido? Fabián se fue. ¿Algún otro nombre? Pérez. Ah, se está Fabián, perdón, disculpame, lateral derecho. Otálvaro dijimos. Centrales Fernández con Rolando Berreño. García Berreño. Vos seguís, Fabián. Sí. Lateral izquierdo. Alan Paredes de Olimpia. Después quedamos Juan Franco y Prieto por fuera. Sí. Quintana y Lucena. Pero puede aportar Fabián si tiene alguna... Volante por derecha, a mí, Juan Franco. Pero no tengo Claro, otro. es que yo vi, después hay otro... Jugó un primer tiempo abierto a la derecha interesante Merlini, pero se apagó rápido en Libertad. Arrancó jugando por derecha, desbordó un par de veces, no tuvo tanta compañía arriba para finalizar, pero se desinfló después. Si me gustó es juega un poco más arriba, pero le podíamos poner por derecha. La vez que ingresó hizo un muy buen gol. Quiere decir que si yo hago yoga radial, ¿vos sabés el yoga radial? No. Bueno, el problema es que no saque yoga radial. Vamos a tener que yo haga yoga radial. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Qué vos ni querés dirigir el programa? Medio campo, ¿dónde están los delanteros? Otro que emocionó como nombre, pero ahí no sé si me van a saltar como volante por derecha, pero entró y le cambió también la cara a General en un momento que se había apagado, era Auche, y marcó un golazo. Y es dentro de esta fecha, General Caballero Guaireña. Entró y le dio... Visto el General Guaireña, visto. Y entró muy bien Auche. Visto. Entró, movió, hizo un gol y sirve. Sí, emocionó como volante visto por derecha. General Juan Blanco Guaireña. se interesa a la mesa. Otro de los destacados de la fecha. Es cierto, no entró muchos minutos, pero entró esos 20, 30 minutos. Qué pasteloso arquitecto Lagoto. Di 5 partidos. No hay caso luego con él. Hay que qué pasteloso. La gran puta me llevemos, o sea, ¿qué tipo de pasteloso? Respetable. ¿Cómo concluimos el equipo? Y ahora quedó la objeción del volante a la derecha. ¿Cómo? Claro. Y el mediapunta, quedamos con Romeo Benítez. Romeo Benítez con Santa Cruz. Sí, Fabián. Chao, Fabián. Pero si ve otro partido y quiere tirar un otro, Fabián. Otro nombre que por allí quería aportar, Fabián. Ya dijimos chao, Fabián, porque no olvidaron de él y ya sí hizo mirar Fabián. Hizo lo que vos no querías hacer. ¿Entendés? ¿Qué hizo Fabián acá? Así. Y Víctor no sabe lo que es yoga radial. No. Esto es el televisor. Y yo estoy así. Me estoy rascando los huevitos, hermano. Te gusta o no te gusta y estoy viendo. Por eso esa presión de que yo me rasqué los huevos y no tiene nada de bola. Porque es una manera de decir nomás. ¿Y quién le puede prohibir a Francisco que se rasque los huevitos viendo un partido? ¿Quién le puede decir no te rasques los huevitos? Se pueden hacer las dos cosas. Claro que se puede hacer. Y se puede hacer las dos cosas. ¡Loco! ¡Ahí va! ¡Todo loco! ¡Qué loco está! Papá merece estar tranquilo con Robiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Robiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo, sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguinos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, El Machetazo ahora es El Ahorrazo.
Llegó a Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY, Recuperal AZ Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. ¿Qué de peculiaridad tiene? ¿Cuál es el deporte preferido en los Estados Unidos? Béisbol. Creo que sí. ¿El fútbol americano? NFL. ¿El básquetbol? También Sí, está también. entre los tres. Básquet, fútbol americano Fútbol y béisbol. americano, Sirve béisbol, mucho. béisbol. ¿Y qué de paradójico tiene los Estados Unidos en la Copa del Mundo? Que el mundial con mayor asistencia de espectadores en fútbol en toda la historia fue los Estados Unidos. Un país cuyo fútbol lo es el principal deporte es el que tuvo mayor afluencia de público en la historia de los mundiales. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellana 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Fortica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. El deporte 1 Estados Unidos. El fútbol americano. 2. Baloncesto de la NBA, el béisbol el tercero y el cuarto es el hockey sobre hielo. Ahora van a leer ustedes, porque esto tiene que ver con lo que dice Francisco López, que están diciendo ya escenario para el 2026. Sí, hoy se elige. Hoy se elige en los Estados Unidos. Sí, hay una lista de Estados Unidos, cada país, México, Estados Unidos y Canadá mandan su lista de ciudades potables para recibir y el comité tiene que decidir cuáles de esas ciudades. Serían 2 de México nada más, 2 de Canadá y el resto todo de Estados Unidos. El tema de dónde se va a jugar la final, porque México quiere que se juegue en el Azteca y Estados Unidos quiere que se juegue en uno de sus estadios modernos. Y voy a acordarte que México tiene 2 mundiales. Así es. Sí. 2 mundiales. Candidato es el estadio del Atlanta United donde jugaba Miguel Almirón. Uno de los estadios principales. Ese es y esto viene al caso que Estados Unidos, acá se reunieron los ministros de deporte. Sí, hoy. Por el tema de la candidatura de Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Arrancó hace media hora. Es la reunión ahora, sí. Y que había dicho Hugo Velázquez acá cuando estuvo. Y Estados Unidos, sin ser entre los 4 primeros el deporte preferido, es el que más afluencia de público tuvo en los mundiales. 39 votos a favor, el Senado aprueba el proyecto de ley que modifica la ley del antilavado, que establece las inclusiones de los clubes deportivos y tabacaleras bajo el control de la CEPRELAT. Esto fue en el Senado, ahora pasa a diputados. Decidir prestigio y caridad exige con más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Box. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita las redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelis, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembrucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelis, el centro del neumático.
En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremoso y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Tupí agasajamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyenes Gira Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También podés hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Tenemos el tema libre ahora, 13:19, charlar, hablar. Está Diego Villar. Diego, contigo. Gracias, Arturo. Aquí ya tenemos la programación en la divisional. Vamos por parte, fecha 20. Primeramente, entre semana es adelanto justamente de esa jornada número 20. Se va a disputar desde el martes 21 de junio hasta el jueves 23. Sol de América ante Libertad, martes 21 de junio, 17 horas, Estadio Luis Alfonso Gianni de Villaliza. Cerro Porteño ante General Caballero, martes 21 de junio también, 19:15 horas en la Nueva Olla. Ya pasamos al día miércoles 22 de junio, Resistencia ante 12 de octubre de Itagua a partir de las 17 horas. Esto se va a disputar en los Jardines del Quelito. Nacional va a estar recibiendo a Olimpia en el Estadio Arsenio Erico a partir de las 19:15, también ese día miércoles 22. Posteriormente, el día jueves, Guaraní ante Ameliano en Dos Bocas en el Estadio Rogelio Olivieres el jueves 23 de junio. Y cerrando esa jornada número 20, Guaireña ante Tacuarú, también el día jueves a las 19:15 en Villarrica en el Parque del Guairá. Eso en lo que respecta a la fecha 20. Fecha 21, General Caballero ante Resistencia el sábado 25 de junio, 17 horas en el Estadio Carendú. El choque prácticamente por el campeonato. Libertad ante Cerro Porteño, sábado 25 de junio, 19:15 horas en el Estadio La Huerta, allí en Tuyucuá. Posteriormente, ya el día domingo 26 de junio, Olimpia, que va a estar recibiendo a 12 de octubre en el Estadio Manuel Ferreira, allí en Paraúno. El mismo día domingo, Nacional ante Guaraní, Estadio Arsenio Erico, a partir de las 18:45 horas. Se me olvidaba el detalle, 16:30, el partido entre Olimpia y 12 de octubre ese día domingo. El día lunes se cierra la jornada número 21, Ameliano ante Guaireña en el Estadio Martín Torres, 17 horas este compromiso. Y cerrando esa jornada número 21, Tacuarú ante Sol de América. Ese día lunes también, 27 de junio, 19:15 horas en los Jardines del Quelito. No habrá simultaneidad, por lo menos por ahora. Vamos a ver si esto está sujeto a cambios o no, porque todavía no ha culminado aquí la reunión de la divisional, aguardando a nosotros la salida de los delegados aquí en las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Por la importancia, repito, Libertad Cerro Porteño, fecha 21 del torneo Apertura, el día sábado 25 de junio a partir de las 19:15 en el estadio del Club Libertad. Arturo, aquí ya se han programado la fecha número 20 y así también la 21 del torneo Apertura, pero tienen reunión allí adentro, así que nosotros estamos aguardando la salida aquí de los protagonistas, Arturo, compañero. Diego, en esa fecha 20, para repasar, los dos juegan martes, hablamos de los dos que pelean el título, Libertad y Cerro, pero en diferentes horarios, el martes, ¿verdad? Así mismo, los dos juegan el día martes, 21 de junio, Sol de América que va a recibir a Libertad en Villaliza, 17 horas, y posterior a eso, Cerro Porteño ante General Caballero de Juan León Mallorquín, ya a las 19:15 en la Nueva Olla. Los dos que pelean el título del día martes van a disputar sus compromisos. Correcto, ya volvemos con Diego Villalba, Asociación Paraguaya de Fútbol. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá, acercate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio hasta agotar stock. Llamanos o whatsappianos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Repaso de la fecha 13 de la categoría intermedia arranca mañana con el duelo Rubio, Ñu y Teño. 17 horas, Rubio, Ñu y Teño mañana. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámica, sanitarios, plomerías, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor acompañando tus obras. ¿Quieres una solución de suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Más de repaso de partidos. San Lorenzo Martín Ledesma se juega igualmente mañana 19:15 en cancha de San Lorenzo. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó una nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Qué lindas están las gorras y las remeras que Shell tienen preparadas por el Día del Padre. Mañana por cargas a partir de 200.000 guaraníes puedes elegir entre un gorro o una remera edición limitada de Shell. Pero apurate porque están buenísimas y es hasta agotar stocks. En Shell elegí el mejor regalo para papá. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudió al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717 o seguinos en redes como @AsismedPY. Más de repaso de juegos. El sábado 2 partidos a las 10 de la mañana. Colegiales será local ante el Sportivo Luqueño. Esto en cancha de Iteño, 10 de la mañana. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrarás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza MGO. El repaso de juegos guaraní de Trinidad Aterá se juega el sábado 10 de la mañana. Parte la mejor batería de Europa a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Concédete 3.350 millones en premios. Una Jeep Grand Cherokee, $15.000. Una Chevrolet Tracker. 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones en la Mitsubishi Montero por solo 10.000 guaraníes. Peris NTS para Moy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Estamos con Blanca, la señorita Blanca Trigo, desde Banco. ¿Cómo te va, Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Súper bien aquí para contarte las novedades que tenemos en nuestro banco. Bueno, contanos, promoción por el Día del Padre, Blanca. Así mismo, que justamente comenzó ayer, del 19 hasta el 19, que es el domingo, ¿verdad? El Día del Padre. Nuestros clientes pueden comprar con 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito Banco en cualquier tienda deportiva, grandes tiendas, perfumerías y restaurantes. O sea, para hacer reservas ya de antemano, por eso es que nos adelantamos al Día del Padre, para poder elegir el mejor regalo y reservar el mejor lugar para cenar con papá. Perdón, discúlpame, Blanca, yo te digo señorita, señorita, discúlpame, señora. Señorita. Bueno, señorita Blanca Trigo. Si continuamos, señorita, sí. Pueden comprar con el beneficio tienda deportiva, perfumería, grandes tiendas y restaurantes. ¿Y otras promociones que tiene Bancop, Blanca? Sí, tenemos un sinnúmero de promociones para nuestros clientes que están disponibles en nuestra web en www.bancop.com.pi.
Ahí tenemos beneficios para carga de combustibles, para compras en supermercados, todo esto va de la mano de los 10 años del banco. Estamos cumpliendo 10 años desde el inicio del banco, ¿verdad? El 16 de julio es el cumpleaños del banco y desde el inicio del año estamos arrancando con estas promociones, beneficios para nuestros clientes. Beneficios con combustible, supermercado, como decís, con la compra del cliente acumula puntos que acumula el cliente, posteriormente pueden canjear como dinero en efectivo en los comercios adheridos. Así mismo, o sea, con todas las compras que hacemos, ¿verdad? En los comercios con la red Infonet, estamos acumulando puntos, los puntos Bancoop, que después estos puntos se pueden canjear como dinero en efectivo para otras compras en los comercios adheridos, que también están disponibles. La lista en nuestra página web se puede ver en dónde se pueden hacer estos canjes, que serían pagos en efectivo por las compras que realiza el cliente con la tarjeta de crédito Bancoop. Y en breve, dice, estaremos inaugurando nuestra sucursal número 10 en el Paseo 1811 y otras acciones que iremos comentando en el transcurso de los días, que nos va a ir enseñando Blanca, ¿es así? Así mismo, estamos a un pasito de inaugurar nuestra sucursal número 10, que viene de la mano justamente con los 10 años del banco. Esto te cuento que no fue planeado, pero está súper bien. Así es que en Bancoop estamos con mucha emoción con estos 10 años que estamos cumpliendo, y todo queremos hacer para nuestros clientes y por nuestros clientes. Muchísimas gracias, Blanca, estaremos en contacto. Muy amable desde Bancoop. Gracias, Blanca. Gracias a ustedes, Arturo, gracias. Gracias, Blanca, te digo entonces desde Bancoop, con todo lo que tiene. Promoción por el Día del Padre, 20% de descuento, 15 al 19 de junio, más 6 cuotas, sin interés. Lunes habíamos arrancado la entrevista intermedia. Así mismo, vamos con el repaso de la categoría intermedia. Decíamos el sábado, 2 juegos a las 10 de la mañana, Colegiales Luqueño, mismo horario para Guaraní de Trinidad, Aterá. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tinemos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más ofendidos y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a TheMyFlores.com. Regala amor. Regala My Flores. Más de repaso de juegos el día domingo, otros 2 partidos. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Trinidense, 10 de la mañana. ¿Buscas un utilitario resistente económico? ¿Buscas un TAT, el más grande de ACD vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Llega la gran liquidación del Día del Padre en Guairá Pisos. Hoy y mañana, pisos y revestimientos cerámicos, juegos de baños y griferías, duchas eléctricas, caños PVC y mucho más. Te esperamos en nuestros 4 locales de Guairá Pisos. Aprovecha y llévate todo. Liquidación Día del Padre en Joseph Barber. Contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Más de repaso de juegos. Decíamos 2 de mayo, Trinidense el domingo, 10 de la mañana. Pastoreo será local ante Fernando de la Mora. También el domingo, 10 de la mañana, intermedia. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora, desde La Plata Empeños anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora, Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. En Peña Seguro, en Peña La Plata es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llamarle al Independiente, Gerardo. ¿Ya sabes los Independientes? No sabes todavía. Ahora te voy a decir. Independiente acaba de devolver la plata de la cuota de Mateo Gamarra y apunta a la rescisión del contrato y cobro total de $330.000.
Cabe recordar, dice, que ese contrato firmó Cardona. También hoy Independiente pagó salarios de mayo, siendo un club humilde, salario al día. Para Arturo, dice. Así me envían. ¿Querés que lea? Vos sos mío guerrillero últimamente, ¿verdad? No, está bien. Para eso envía para que se lea. Y yo decía, pero es que para eso envía la persona, si no, no quiere que... Si no quiere quilombo, se iba a guardar. Y pero se dice, pero un ¿qué es lo que término te normal. tu vocabulario ya me llama la atención? Pero es un término normal. La mesa le está contagiando. Se está contagiando. Yo uso quilombo alguna vez. No, acá, esta parte de la mesa. Acá, cheque, sí. Este lado de la mesa. ¿Qué? Yo la plata, poné niño. Ahora vamos a ver, señor. ¿Está? ¿O no está nadie ahí? Y hay otros, hay varios, hay Inocencio Rodríguez, están todos Gamarra. Llamarle a Julio Jiménez. Diego Villalba, ¿dónde está? Diego Villalba le puede entrevistar. Independiente acaba de devolver la plata de la cuota de Mateo Gamarra y apunta a la rescisión de contrato y cobro total de $330,000. 330. Porque 360 era. Sí, ya cobró las dos primeras. Sí, cabe recordar que ese contrato firmó Cardona. También hoy Independiente pagó salarios de mayo, siendo un club humilde, salario al día, y se planta ante Olimpia. Para Arturo, dice. Todito es reenviado. Y a mí me envían. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sí, bueno, soy periodista, no, me llama, no, a mí me ¿qué es lo que te llama la atención? Sí, estaba diciendo que iban a devolver. Claro. Estaba anunciado, he anunciado, no queremos una cuota. Y Julio Jiménez digo, no hay manera, vamos a ver la posibilidad. Ahí está la entrevista de Julio Jiménez. 300, ¿cuánto era, señor? 330.000. 330.000. Independiente acaba de devolver la plata de la cuota de Mateo Gamarra. ¿Querés poner así? Sí, y apunta a la rescisión de contrato con Olimpia. Así puede poner. Ya nosotros ya le pagamos a ellos uno de los tres. Y los dos pendientes estamos gestionando esos fondos como para poder honrar esa obligación. Y no hay caso. Estamos gestionando el fondo. ¿Qué? No entiendo ni medio. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo. Vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participar del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supran 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hidalgo SRL. Convertite en el profesional que querés ser. En la UXA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de ingeniería, empresariales, psicología y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Inocencio Rodríguez, vicepresidente independiente. ¿Cómo te va, Inocencio? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Tenemos esta información. Independiente acaba de devolver la plata de la cuota de Mateo Gamarra y apunta a la decisión de contrato o el cobro ya de 330.000, Inocencio. Sí, está muy bien. Es una decisión que hemos tomado esta mañana justamente. Se hizo la reversión de la cuota que hicieron el depósito. Bueno, quiere decir que era 360 el contrato y Olimpia reclama, es decir, quiere cobrar al contado 330. Y está en el contrato, Arturo. Está en el contrato. Si no se cae de cuota juntos, se vuelve todo exigible toda la diferencia. Se entiende, pero lo puntual es que esos $15,000
rechazó lo que Olimpia depositó. 45.000 tenía que depositar y no se hace del un poco entendido y depositamos 15 jugando por nuestra necesidad. Sí, se entiende. Pero no importa eso, seguramente tenemos un poquito la espalda ancha para afrontar nuestros problemas financieros. Y el mensaje que recibí dice también: hoy Independiente pagó salario de mayo, siendo club humilde, salario todo al día. Y lo vamos a limpiar el plantel también, acá nadie más niega de las pelotas. ¿Cómo es? Vamos a pagar todo y vamos a limpiar el plantel también. Tenemos muchísimo, ¿cómo se llama? Gastos impresionantes también que estamos con mucha esperanza y mucho gasto en eso. ¿Qué sí nos ha hecho que una así es fácil el Independiente. Pagamos, cumplimos y también quiere que se cumpla con nosotros. Dice un club humilde, salario al día, y se planta ante Olimpia lo que acá recibimos. Y no sé, así estamos. Cuando pasamos la mano lo pasamos con todo. Está bien. Tampoco queremos que no agarremos. Está bien, quiere decir que Olimpia e Independiente rechazó los $15,000 y le dice a Olimpia o todo o nada. Y está en el contrato cuando se cumpla ese día. Durante los abogados estarán trabajando por este. Se previó todo eso. No. Todo quiere. Y sí, porque pide todo el monto completo, o si no la rescisión. Oye, se cae la rescisión, se cae la cuota y se vuelve todo exigible todo. Bueno, Inocencio, y esto ya está claro, o todo, le está diciendo si es 15,000 no, y le dice, ya ustedes tuvieron la paciencia necesaria de esperar a Olimpia, Inocencio. Así es, Arturo. Bueno, Inocencio, y lo otro que decir, limpiar el plantel, tiene que ver con la segunda rueda del campeonato de la intermedia. Claro, falta 3 fechas no allá. ¿Y cuántos van a salir? No sé bien todavía. Pero más o menos cuánto. Cargo el técnico que está haciendo la lista. Es grande la lista, larga, ¿veo? ¿O no son muchos? Arturo, no, tranquilo nomás. Bueno, chao Inocencio, gracias. Hablamos. Y ahora sí, Inocencio Rodríguez, vicepresidente Independiente. Limpiar el plantel, dijo. Sí. No anda bien. Coincidentemente del incidente de la ambulancia, Independiente ya no volvió a ganar. Obviamente no es culpa de los directivos, sino los jugadores no están sacando resultados. Incluso cambió de técnico hace poco. Y aquí lo había avisado que dijo, si este muchacho no gana, dijo. Exactamente. Y terminó cambiando. Ferrari el técnico ahora. Estos son los más buscados de stock hoy, 50% de descuento en shampoo y acondicionador Sedal Ceramidas, jengibre y resino 340 ml a tan solo 11.250 guaraníes, además 40% de descuento en desodorante de ambiente, Pino Leche 950 ml, fragancias varias a tan solo 5.350 guaraníes, solo hoy en todos los supermercados y stock. No sé si jugó ayer, anteayer, ayer jugó Coritiba, ¿y cómo terminó? Perdió contra Bragantino, Gustavo, y ahora viene Coritiba Paranaense el próximo domingo. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí llegando a Curitiba nuevamente después de nuestro viaje. ¿A Goiás? A Curitiba, estamos llegando a Curitiba ahora. Sí, pero ustedes jugaron ayer. Ayer anoche jugamos en San Paulo, en Braganza. Perdón, contra Bragantino, Bragantino, contra Bragantino. Sí. Y cae de que el que te quiere es Seara. Sí, hubo un sondeo oficial, ¿verdad? Pero preferimos seguir con el proyecto. Quiere decir que te dijeron que ya quieren tener el técnico, por eso ya, es decir, tendría que salir ahora para Ceará y dijiste no, seguimos Coritiba. Sí, es que el entrenador de Ceará fue a Flamengo, entonces en ese momento ellos pensaron en nosotros ahora. Está bien, y ahora Gustavo, Coritiba Paranaense el domingo a las 3 de la tarde hora paraguaya. 3 de la tarde hora paraguaya, sí, es el clásico de la ciudad. El clásico, son partidos intensos, campeonatos corridos, desgastantes, ¿no, Gustavo? Súper intensos, jugamos anoche, estamos llegando ahora, vamos directo a entrenar y ya a preparar para el domingo. Bueno, y vos, Gustavo, en Curitiba, quiere decir que tu ciclo continúa más allá de los resultados, ponen la confianza en vos, en tu cuerpo técnico, y estás vos conforme, y Coritiba conforme, Gustavo.
Sí, estamos en una etapa difícil porque perdimos a muchos jugadores titulares. Nos está costando, pero nos mantenemos ahí en la posición número 11 hoy, con la diferencia de que estamos a 3 puntos de estar entre los 4, entonces no estamos mal ni tampoco estamos muy bien, pero el proyecto sigue, hay confianza y este domingo seguramente vamos a recuperar a la mayoría de los que no estaban jugando, ¿verdad? Están con el mismo puntaje que tiene Flamengo y que tiene Fluminense Coritiba que vos dirigís, mismo puntaje. El mismo puntaje, sí. No, por eso digo, buena cuestión, es decir, no estoy diciendo que los otros no puedan, pero un campeonato muy peleado, muy duro. Súper duro, súper peleado, no hay equipos que uno pueda decir va a entrar y va a ganar, no, en absoluto. Es demasiado peleado, entonces hay que estar bien. Estamos en una fase difícil, hemos perdido contra Palmeiras, hemos perdido nuestro primer partido de local en todo el año, el domingo pasado. Ahora perdimos afuera, entonces tenemos 2 seguidos perdidos, pero estamos todavía con posibilidades de entrar mínimo entre los 5 con un partido ganado ahora. Curitiba tiene, Curitiba como ciudad modernísima, ¿no? Está Curitiba de Curitiba, digo. Sí, es una de las ciudades más limpias, más modernas del mundo, se habla, ¿verdad? Es una ciudad, la verdad, ejemplo para muchos. Estilo europeo, nos están diciendo. Sí, así mismo es. Bueno, Gustavo, un saludo al aire, nuestro respeto para vos, saludo a tus compañeros siempre siguiendo lo tuyo. Gracias, Gustavo, muy amable. Amabilidad de ustedes, Arturo, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gracias, un abrazo. Gustavo Morínigo. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, hazlo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hacer y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma hoy, mañana y el sábado. Vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Papá merece estar tranquilo con Robilock alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés por el Día del Padre. Si contratas tu servicio en junio te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robilock le puede brindar. Llámanos al 0982-232323. Robilock alarmas estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. Seguimos con el repaso de la categoría intermedia. Le hacemos pastoreo. Fernando de la Mora juegan el domingo 10 de la mañana, pastoreo local. En el Shopping Mariscal, con tus compras de 10.000 guaranías se podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km. A sortearse el 30 de junio te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos con Etidol. Ganar al dolor, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Más de repaso el lunes, River Santaní, lunes a las 17 en cancha
cancha de River. El SPS Medicina Prepaga cuenta con la cobertura ideal para que estés protegido en todo momento. Además te otorga descuentos en cuotas de planes seleccionados. Comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga CPS abierta a todo público. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Llego a recuperar a Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar a Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Más de repaso de juegos en Ciudad del Este, 3 de febrero, Independiente será el lunes 19:15. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Supellana 1751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Rubio, Ñu y Teño abren la fecha 13 de la intermedia mañana. Cubiertas y cámaras para moto, Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas Empedrado Serena. Con su diseño K63 y Renove te acompañan todos los terrenos. Llegó Vipay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta en la que manejas de nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay, nuestra aplicación móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Más de repaso de juegos, San Lorenzo será local ante Martín Ledesma mañana 19:15. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. Más de repaso de partidos. Colegiales Luqueños juegan el día sábado 10 de la mañana, intermedia. La loteadora inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLC Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, no remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Guaraní de Trinidad será local día sábado en Cambreta ante Atera, 10 de la mañana este partido. Con Opisa disfrutar nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocandril y pulpa negra. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas señalas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más de repaso de juegos en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo Trinidense, 10 de la mañana el domingo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda la red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más del resto de juegos dentro de la jornada del domingo, atractivo partido.
Pastoreo será local ante Fernando de la Mora, 10 de la mañana del domingo. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Brasil suena fuerte y hace Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mao. El 5 de julio además acumulas puntos. Ingresá a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar, niño. Más de repaso de juegos dentro de los partidos para el lunes. River Santaní a las 17 horas en cancha de River y 3 de febrero Independiente el lunes 19:15. Repasamos lo de Inocencio Rodríguez. Gustavito usó limpiar el plantel y con eso nos vamos. Es lo que dijo Inocencio Rodríguez, vicepresidente Independiente. Devuelva el dinero Olimpia y vamos a limpiar, dijo, el plantel de Independiente. Sí, está muy bien. Es una decisión que hemos tomado esta mañana justamente. Se hizo la reversión de la cuota que hicieron el depósito. Si no se cae la cuota juntos, se vuelve todo exigible toda la diferencia. Se entiende, pero lo puntual es que esos $15,000 rechazó lo que Olimpia depositó. 45,000 tenía que depositar y no se hace del un poco entendido y depositaron 15, jugando por nuestra necesidad. Sí, se entiende. Pero no importa eso, seguramente tenemos un poquito la espalda ancha para afrontar nuestros problemas financieros. También hoy Independiente pagó salario de mayo, siendo un club humilde, salario al día. Y lo vamos a limpiar el plantel también, acá nadie más niega de las pelotas. Vamos a pagar todo y vamos a limpiar el plantel también. Tenemos muchísimo, ¿cómo se llama? Gastos impresionantes también que estamos con mucha esperanza y mucho gasto en eso. Pagamos, cumplimos y también quiere que se cumpla con nosotros. Dice un club humilde, salario al día, y se planta ante Olimpia lo que acá recibimos. Así somos. Cuando pasamos la mano, lo pasamos con todo. Está bien. Tampoco queremos que no agarremos. Está bien. Quiere decir que Olimpia e Independiente rechazó los $15,000 y le dice a Olimpia, o todo o nada. Y está en el contrato cuando se cumpla ese día. Durante los abogados estarán trabajando por se cae la recesión, se cae la cuota y se vuelve todo exigible todo. Inocencio, y esto ya está claro, o todo, le está diciendo si es 15,000 no, y le dice, ya ustedes tuvieron la paciencia necesaria de esperar a Olimpia, Inocencio. Así es, Arturo. Bueno, Inocencio, y lo otro que decir, limpiar el plantel, tiene que ver con la segunda rueda del campeonato de la intermedia. Claro, falta 3 fechas no allá. ¿Y cuántos van a salir? No sé bien todavía. Pero más o menos cuántos. Cargo el técnico que está haciendo la lista. Es grande la lista, larga, ¿verdad? ¿O no son muchos? Arturo, no, tranquilo, no. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ciencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. La Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto de ley que incluye a los clubes deportivos y a las tabacaleras como sujetos de control de la CEPRELAB. El miércoles la Cámara de Diputados rechazó un proyecto similar. Se trata del proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 1015, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes modificados por la Ley 3783 y la Ley 6797. Fue presentado por varios parlamentarios de oposición. La normativa incluye taxativamente en el artículo 13, entre los que realicen actos de comercio en general de transferencia de dinero a las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, cigarrillo y similares.
Desde el Ministerio de Educación y Ciencias destacaron la disminución de casos respiratorios en instituciones educativas, pasando de un 40 a un 10% según los últimos reportes. Hugo Tintel, director general de Bienestar Estudiantil del MEC, manifestó que permanentemente trabajan para reducir los contagios de virus respiratorios dentro del sistema educativo. La intención de la cartera de Estado es evitar que en julio se repita el mismo escenario de hace unas semanas. Por ello, se ha decidido impulsar una campaña de vacunación en instituciones educativas a fin de inmunizar a la mayor cantidad de estudiantes. Temperatura 27 grados, humedad 56%. Última hora.